Señoras, señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que va a ser esta transmisión. Listos para llevarles todo lo que se viene este partido. Cerro Porteño Nacional. Nacional Cerro Porteño en la nueva. Oye, mi querido Adrián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi amigo Marcos? Excelente, excelente. Visión argentina para lo que va a ser este partido. Ya nos acompaña Adrián Aguirre, fanático de River, ¿eh? Ojo con esto. Fanático de River. Yo lo veo bien a Cerro, lo veo inspirado, lo veo motivado, lo veo como Franco a los 12 años. ¡Epa! En su primer beso. Sí. Está con todo. Y vamos a ver cómo sale el Ciclón de Barrio Obrero en este lindo partido ante Nacional. Lo que pasa acá, Adri, es que pueden pasar varias cuestiones. Cerro Porteño tiene que ganar. Nacional es un rival dificilísimo. Es el vecino nada más de Barrio Obrero. ¿Cuántas veces uno se comió a un vecino o a una vecina? Así que esto queda todo en el barrio, muchachos. Claro, así que acá se define. Dice, el Seba está llegando los muchachos. Acá se define. Acá se define. Ahí el chat ya va hablando. A ver qué dice el chat. Dice, se bronceó Coque. Qué cambiado está Coque. Trabajen ya, hablen de la nota mientras. Tap, muchachos, a la pantalla. Ya se viene y tenemos equipos confirmados. Equipo confirmado. Cerro Porteño sale de esta manera. Arias, Domínguez, Velázquez, Pérez y Blas Riveros. Piris, Damota, Wilder Viera, Carrizo, Darío Espínola, Totín y Araujo. Totín de titular, Carrillo, que entró y hizo bien el trabajo en el clásico. ¿Viste el clásico, Adri? Hermoso clásico. Sí. A nivel internacional. Después de mucho revoleo. Ahora te hago una pregunta, sí, Marco. Decime. ¿Vos crees que Cerro se reserva para el partido de Libertadores? Vos sabés que parece que sí, porque no lo veo, por ejemplo, a un jugador determinante como es Torres, no veo a Cecilio, no veo a Iturbe, jugadores que son titularísimos que, mirá, este miércoles juegan ante Estudiantes de La Plata por lo que es Copa Libertadores, pero igual, yo dudo, ¿sabés qué me pasa con este partido, Adri? Que es un partido que hay que ganarlo igual. Yo sé que hay partido de Copa Libertadores, pero hay que ganarlo. ¿Hace cuánto no teníamos un club paraguayo que esté peleando? Claro, octavo de final. Claro, y octavo de final Cerro Porteño, ¿eh? Claro. Octavo de final, la última vez fue Olimpia en ese 2023 con Chiqui Arce, que había ganado, eliminado a Flamengo. Bueno, vos estás acostumbrado en Copa, Copa, de eso. Gracias. Sí, pero acá ahora nos chocamos contra el Libertad, bueno, pero ese es otro tema. Hoy es Cerro. Hoy es Cerro. Hoy es Cerro. Gente que está llegando, ¿eh? Está llegando. Ese horario medio complicado, está saliendo del laburo, el tráfico, sí, muchas cosas. Las costaneras, claro. Los muchachos. Está difícil. Está difícil llegar a la cancha, ¿eh? Marcos, deja el fanatismo por tu club. Dice, no. Hola, Franco. Dice, los muchachos. A ver, ¿qué dice? Aguante Olimpia, dice Joan. ¿Por qué pero sigue expulsado acá, mi querido Fede? Bueno, ahí está Claudio Núñez. Tapa la pantalla la gente de Tiki Toki, que se va uniendo. Se va uniendo a este lindo partido, lindo enfrentamiento entre Cerro Porteño Nacional, 86 personas, casi 100. Dice, ¿por qué no muestran los partidos en vivo? Gustavo Orrego. Adri, vos, Adri, ya laburaste con todos los canales habidos y por haber y sabes bien que acá se paga muchísima plata. Mucha plata. No se puede mostrar así nomás. No. Hay que negociar. Gracias a Dios. Estamos acá con unas nuevas reacciones, mostrando a los nuevos comentaristas que vienen el cambio generacional, como lo tenemos a Marco y a todos los chicos. Ojalá que próximamente podamos mostrar los partidos y puedan ver los partidos y nuestros relatos. Claro, ahí va a estar bueno, No, yo en serio ya te digo, Adri, vos los fines de semana está libre, venía acá con nosotros, parece, ¿eh? Sí, señor. 97 personas, casi 100. Van ingresando los jugadores al predio deportivo. Cerro Porteño Nacional, Cerro Porteño, Derris López, el árbitro. Duelo de vecinos. Luego, así mismo, todo queda en el barrio, todo queda en Barrio Obrero. Hoy se define si Cerro Porteño sigue con su victoria, porque hasta el momento, Adri, con victorias y empates, no ha perdido Cerro Porteño en el clausura, ¿eh? Invicto. Franco había dicho que iba a salir invicto. ¿Cuántas fechas nos faltan? Y falta muchísimo. Faltan como... O sea, todavía no terminó la primera rueda. César Bernal, gracias por seguirnos. Gracias, Sebastián Flores. Tap la pantalla. Dale, conectate. Ahí están los jugadores de Nacional, que fue finalista de la Copa Libertadores 2014.
que Nacional, enfrentó a querido. San Lorenzo, San sí. Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo logró su Copa Sí. Libertadores en ese. Justamente. Que hace poco habíamos visto esa famosa remera que está en el Vaticano, que el Papa Francisco tenía, que paz descanse obviamente, la remera de San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores. Gracias, Flor Sánchez, por Linda compartir. casaca la de Cerro, Linda. Linda, está casaca linda. la que estamos hablando. ¿Tu viejo es de Cerro Porteño? Viejo Cerro, cerrista. Se cruza de Clorinda para ver, Al Ciclón. Igual Dejate. que mi tío Mario. Epa, esas cosas, por ejemplo, son historias. Sí. Historias que hay que contar del hincha de Cerro Porteño. Se saludan los protagonistas. Se viene este gran partido, este gran cotejo. Totina amarilla que todavía no logra despegar, mi querido Adri, ¿eh? Como que no está encontrando su gol. La vez pasada sí consiguió el penal, que fue pero muy duramente criticado, que no era penal. No que, era penal. sí, El VAR estuvo flojo. muy flojo, muy flojo. Las imágenes que pasaron. Y vos sabés 3 que hay cuadras atrás por ahí 19 cámaras tiene el VAR. Sí. O sea, es muchísimo. O sea, estamos diciendo que Olimpia se quejó bien. Sí, quejó bien. claro que sí, porque ¿qué pasa? Que el VAR te da más dudas que claridad. Eso es lo que pasa. Así sale Cerro Porteño. Martín Arias en el arco. Domínguez, Velázquez, Pérez y Riveros. Mitad de cancha. Está poblada por Pirida Mota, Viera, Espínola por izquierda, por derecha, Carrizo. Arriba, Totina amarilla, acompañado de Araujo. Sergio Araujo, el equipo de Diego Martínez. Diego Martínez que fue... Alineación austera. Sí. Austera. Yo te espero. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué sale. Si hacemos un 0-0, Claro. estamos contentos los dos. Totalmente. Vamos a ver cómo sale Nacional. Rojas, Núñez, Cañete, Benítez, Cáceres, Franco, Mesa, acompañado de el señor Juanfer Alfaro, Gastón Benítez, Bailone, Leandro Mesa y Richard Prieto. Fuerza, profe Adrián. Pueblo Azulgrana está contigo. Obviamente el saludo de parte del equipo al profe Adrián en este momento que está atravesando. Ahí está, mirá. Julio Dos Santos. Julio Dos Histórico, Santos. ¿Quién será que cumplió 100 partidos? Vamos a ver en estos momentos. Ahí está, Iturbe, mirá. Mirá Iturbe. 100 partidos para Iturbe. Que cerró cláusula. Sí. Cerró. ¿Vos lo llegaste a ver? ¿Vos lo llegaste a ver? River sí, ¿En River? ¿Sí? En River lo ¿Qué, sí. pero, ¿qué tal? Y sí, rindió. Rindió. Claro. Rindió. Así que tuvimos mucha expectativa sobre él. Cuando se iba a nacionalizar Argentina, Claro. iba a jugar las selecciones. Sí, mucha expectativa. O sea, se le va a decir que pateaba como Messi, que Sí. andaba como Messi. Ese es el tema, mi querido O sea, Adri. Que vos cuando jugás en Argentina y mostrás esos destellos, ¡epa! Este parecido a Messi, Sí. pero es difícil. Es difícil llegar a ese nivel. Señoras, señores, Feró Cariaco fue, dice Toby Hachi. Entiendo siempre. Los veo. Saludos desde Sao Paulo, dice Gustavo Rego. El Panda, gracias por seguirnos. Qué lindo partido que se nos viene. Barrio Obrero, atento porque sus dos protagonistas ya están en cancha. Nacional se enfrenta a el equipo de Cerro Porteño. Comentarista hoy, Adrián Aguirre. Sin querer queriendo fue el Sí, comentarista. no, pero salió. Están muy lindo. irresponsables los muchachos. Ahí Quiero está. decir eso, muy Decilo irresponsables. al aire. No, llegan sobre la hora. Mirá, nosotros pautamos que lleguen 1 hora. No hay caso. No hay caso. El estrellato. Claro, ya está. Creo que están peleando muy para ir al arriba. baila, no sé, uno que al canta. No, están muy pesados los muchachos. Sí, en señor. serio. Creo que es culpa de ustedes, muchachos. Usted le están Que dando tienen que mucha mandar al fama. frente, boludo, tienen que mandar al frente. Ahora te dicen, no, mis marcas, que es. Sí. No, joder, muchachos. Dice, el hermano de Coque dice, señoras, señores, una No, nada que tormenta ver. se avecina. La hermana de Coque sí. No, pará, Ahí no. hay un parentesco. 90 minutos de puro fútbol. Cerro Nacional. Ya se mueve, ya hay fútbol, ya hay partido. Ya se juega este clásico, digámosle, en Barrio Obrero. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. Va dominando la pelota ahora mismo y retrocediendo Darío Espínola. Salida para Martín Arias. Saludo a toda la gente que se va conectando. Don Cacabay, los dos, dice. Oí, mal educado, Adrián, dice Tiago Aveiro. No, educado sí que se prestó y dijo, vamos a estar para este partido. Dando la mano. Saludos a toda la gente que se va uniendo a este live. Pelota de Wilder Viera, pelota arriba y va el lanzamiento en velocidad. No pudo Blas Riveros. Blas Riveros que estuvo en Talleres. Talleres de Córdoba. Muchos jugadores tuvo Talleres. Mucho paraguayo. Mucho paraguayo. Exactamente, Galarza Fonda que ahora está en River, ¿eh? No está rindiendo. No, ¿no? No, todavía no. Pero le él da- es un recuperador de pelota. Claro. El trabajo sucio, ese que no se ve, es el motorcito, como se dice.
Asimismo, saludos a las 119 personas, 124 ahora, que se van uniendo al TikTok y vayan haciendo el tap-tap. Vamos a leerlos, vamos a hablar con ustedes. Va Nacional, va la carga Nacional con Franco, mete la pierna rápidamente el Ciclón de Barrio Obrero. Atención que esto es peligroso. Bailones, ahí está nuestro amigo. Ahí está, piden el cambio, piden el cambio. No, impresionante. Rétenle, muchachos. Por favor. Cambio. Me agarré. Ahí está, se quedó, sale, pide el cambio. Adrián. Adrián, gracias, Adri. Gracias, muchachos. Ahí está, grande Adrián, que estuvo haciendo toda la cobertura. Y ya lo conocen, ¿eh? Más adelante ya va a estar con nosotros también, ¿eh? Cuando sea. ¿Qué haces, mi querido? ¿Cómo te va, mi rey? El Seba. ¿Qué tal están los muchachos? Lo bueno se hace esperar. Será, ¿cómo me allá esta hora será? Ya sabes, la excusa de siempre, el tráfico. Ya sabes, esa es la excusa de siempre que tenemos con los muchachos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acá, que es lo importante. Ya está, ¿verdad? Exacto, ya bueno, estamos. Para presenciar la victoria. Agradecerle a Adrián que se puso a comentar acá. Decirle gracias, Adrián. Ahí gracias, Adrián. Grande, papacho. Grande. Tremendo. ¿Qué tal, Seba? ¿Todo bien? Espectacular, con toda la ilusión. Más que venimos en alza. Sí, señor. Ganaste el clásico, ¿eh? De forma épica, otra vez 2-0 abajo, viejo. Dimos vuelta. Y bueno, viejo. Dice Sebas con la frente bien en alto siempre. Sebas, sos un planillero. Un programa recién tuviste y ya te convertiste en un ladrón, dice Freidala. Mentira, viejo. Mentira. Dios mío. Moviendo. La pavada, 2 minutos nomás, viejo. Tranquila. Saliendo Cerro Porteño con Gustavo Velázquez. En su poder está la caprichosa tocando atrás para que la vaya dominando Matías Damián Pérez. Pérez la suelta para Wilder Viera. Wilder Viera que de vuelta aparece de titular, ¿eh? Mirá vos, la apuesta de Diego Martínez. Pelota arriba, va para Totín que la baja. Se viene Araujo, soltó para Blas Riveros. Blas Riveros al costado del área. Quiere cruzar. Hay córner. Hay córner. Saludame a toda la gente de TikTok y me querido el Seba. A toda la gente de TikTok, saludo grande, muchachos. ¿Qué dice? Sí, va, dice. No, tranquila. Qué manera de recibirme, viejo. Atención, que bien la hace Wilder, manda al centro del área. Ahí está Totín. Mira el remate, Darío. Fuera. Hay córner. Habrá tiro de esquina. Vamos a ver, ingresó bien el pibe. Hoy Darío Espínola, que ya le está faltando su golcito. Sí, obviamente. De la juvenil, acompañado. Asimismo, de la misma categoría del hombre que hoy viste la casaca del Manchester United, Diego León. Asimismo, de Guaireña, de Villarrica. Espectacular. Mira, de Guaireña. Le hace falta ese gol y explota. Para mí. Tiene un gran potencial en tema de desequilibrio, eso. Epa. Tiro de esquina, señoras y señores. Se viene Cerro Porteño, 4 minutos. 4 minutos, ojo. Se huele la de Velázquez, ¿eh? Atención con esto. Vendrá el centro, autoriza el juez, viene el Pachi. Y ahí está el salto de Espínola, del cabezazo, sale Kili. Rojas con la pelota. Saca rápido Rojas buscando a Bailón y se va a la carga Nacional. Y salió Martín. Arias, mi querido. El mejor arquero del fútbol paraguayo. Coincido. Por escándalo. Coincido. Por lejos. Escándalo. Por lejos. La actuación en el Superclásico coronó una tremenda temporada en lo que va. Este inicio recién. O sea, estamos en la 7ª fecha, mi querido Seba. Sí, pero ya venía demostrando. Porque no es solamente en el clásico pasado, sino que en varios partidos importantes que le tocó atajar, siempre entrando de repente como segundo arquero en Cerro. Recuerdo que me viene a la memoria el tema del penal contra Paranaense, por ejemplo, en la Copa Libertadores. En la Sudamericana sería. La Sudamericana, que esa pre-Sudamericana que milagrosa, si no fuera por Churín, capaz, no metía su penal. Bueno, lo que sí, él por su parte siempre rindió en los momentos más candentes, apareció y terminó de consolidar todo ya ese buen momento en el Superclásico. Cecilio mejor se convirtió en comentarista, dice. Cecilio, basta, viejo. ¿Cómo que Cecilio? No, nada que ver. Ataca Claudio Núñez, pelota arriba para Nacional, va el tricolor, el equipo de Arsenio Rico. El saltarín rojo. Va la pelota dominada por el costado izquierdo. Quiere recuperar Cerro Porteño con Totín en presión alta. Atención, recupera Cerro. Piris da Mota, la soltó para Araujo. Corre y va. Pachi Carrillo esperando el pase. Toca Araujo, se abre. Pachi Carrillo recibe. A la carga va Cerro. Falta de Claudio Núñez.
Pelota parada. Y es para el Ciclón, mi querido Seba. Sí. Quiso jugársela para Chicarrizo y cortó nomás ya la jugada del jugador de Nacional. Cortó nomás ya la jugada, literal. Para mí, este partido, yo sé que ya hay consagración de parte de Arias, todo lo que vos quieras, pero este puede ser un partido de consagración también para otro futbolista. Para el caso de Totín, mi querido Marquitos. Así mismo. Para el caso de Totín, este es el partido que él tiene que demostrar, tiene que sacarse ya esa mufa de repente, tiene que meter ya ese gol tan esperado que se está esperando él para llegar a ser el 9 de Cerro Porteño. Porque para mí, si Totín está bien, para mí Totín es el titular en Cerro Porteño, el 9 titular de Cerro Porteño. Pelota parada, tengo tu par de entradas, pero ahora mismo mi teléfono está en TikTok, mi querida Daisy. Estamos usando en el TikTok. Te escribimos bastante, Daisy, ¿eh? Pelota parada para Cerro Porteño. Atención. Dale. Esta tiene que ser. Atención con esto. Viene la pelota arriba. Saca rápido Claudio Núñez. Hay juego aéreo. Atención. Viene el remate de Pérez. Arriba. Arriba. Espectacular lo que intentó la volea. Arriba y afuera. Leí mal su nombre, dice. Hay salida para el Nacional. 7 minutos con 23. Pelota en salida para el tricolor. Cuidado con Nacional, dice Marce. Acá no podemos abrir para ver el... Se puede. Sí, se puede. Y va a Cerro Porteño, atención con esto. Acelera Espínola. El jugador que vino de Villarrica. Riqueño. Dice, ¿para qué sector es? Preferencia lateral. Preferencia lateral. Hay juego para Nacional. 8 minutos. 8 minutos. Juego candente. No entendido. No se prende. Anímate. Ahí suelta ya. Tiene que prenderse ya. Entonces está conectado y se viene con toda la pelota de Nacional. Vamos, Cerro, dice. Vamos, tap la pantalla. Vamos, Cerro, dice Mariana Alvarenga. Sebas LM gana 10-0, dice CR7. CR7, hay que ganar como sea. Pelota de Araujo por el costado derecho para Domínguez. Va peleando Domínguez. La marca, había falta, dice el juez. Vamos, Cerro, dice. Este es un partido que hay que ganar como sea, Marco, teniendo en cuenta que estamos jugando con un equipo paralelo, capaz en ataque. En defensa es la misma defensa de siempre, pero en ataque sí un equipo prácticamente cambiado. Y hay que conseguir resultados nomás para mí en este partido, porque el partido está en la Copa Libertadores. Totalmente. Es más, yo te digo algo, tenés que ganar este partido para llegar con... Claro, anímicamente. Exacto. Claro. Este partido puede ser clave. Exactamente. ¿Desde dónde lo están viendo? Pregunto a toda la gente que se va uniendo. ¿Desde dónde? Bien. Soy Olimpia, dice. ¿Cómo es el nombre del comentarista? Yo me llamo el Sebas. Un gusto para todos los que no me conocen. El Sebas. Sebas Sanabria, dice la perra. Partido de bisagra, este es para ganar el campeonato, dice Marce. Total. Otra vez Franco vino muy raro, dicen los muchachos. siempre a Franco nomás lo le... Hola Angie, ¿cómo te va? Gracias Ruiz Díaz Chila por seguirnos. Compartan el live, comenten, estén con nosotros en este lindo partido. Otra vez de frente de avión, dice Cerro Porteño. No basta. Malos son los muchachos. No, los muchachos son brutales. Gracias Rolín por seguirnos. Y estuvo. Ahí está. Excelente. Va moviendo la pelota ahora el Ciclón de Barrio Obrero, costado derecho para Darío Espínola, que quiere buscar la diagonal. Recupera Darío Espínola sin arte, sin magia, ¿no? Porque se lanzó y agarró. Pelota arriba, tocando, moviendo el Nacional de Sarabia. Atención que va Franco. Fabián, la doble F. Fabián Franco, que fue de Cerro Porteño también. Sí, Fabián Franco, que recuerdo que Chiqui Arce dijo que era el que mejor le pegaba la pelota en ese Cerro Porteño de aquel entonces. Seba, vos sabés, vas a hacer live hoy, dice Cerro Porteño.
Y depende. Depende de a qué hora termine el partido. Depende de qué hora termine el ¿De qué partido. ciudad sos, Sebas? Yo soy de San Lorenzo. Yajata juntos entonces. San Lorenciano, Yajá. Yajata. Ya, depende del resultado, Marco. Dale. O Si no- ganamos, nos vamos. Si no, me voy a la mierda. No, tranquilo. Así nomás, así de fácil. Tranquilo, la Si no, Seba, no quiero digo. saber nada, Marco. Tranquilo. Hay que ganar como sea. Ganar o Plaga ganar. Sebas, dice Cerro Porteño. No, basta, Anímate. basta. Tranquilo nomás los ¿Qué perros. decís, Cerro 12-8. Porteño, viejo? Apoyá, viejo, que sos cerrista. Dale en el Cerro Dios mío. Porteño. Salida para Martín Arias. Saludos para toda la gente que nos está viendo por YouTube, por TikTok, por Twitch. Disfrutando de este partido, de esta transmisión. Saludos, dice, si va es mejor que Franco. El tema es que habla muy boludo Méndez. No, basta, ya me van a decir ya otra vez que soy che boludo. Dios mío, mentira, nada que ver. Después Yo soy de del pueblo. Después a las patronales. ¿Hay patronales hoy? Patronales San Lorenzo, creo que es hoy, sí. Hoy, mañana ya es. Hoy estamos los Tarjeta. Hoy es la víspera, va de Patronales San Lorenzo. Jorge Celedón, según dijeron. Jorge Celedón. Marcos, vamos a las patronales junto a unas garotiñas. No, Freddy Dávalos, no la puedo aceptar. No la puedo aceptar esa propuesta. Sí o sí, Sebas se va al palco cuando va a la cancha, boludo. Dice, hoy regalamos palcos. No. Ustedes saben, o sea, yo les voy a decir nomás algo. Apa. Hay gente, o sea, hoy regalamos 6 accesos para el palco y no vinieron a buscársela. Es impresionante. No puede ser, ¿en serio? Sí, para y no ver puedo el llevar yo partido. para mí nomás ya ese Marco. Sí, para mí que llevas nomás ya, porque la gente no vino a buscar. ¿Cómo lo vas a ir a buscar, Dios mío? Dice Maiza San Lorenzano Palco me Che, decís. boludo. Dice. ¿En serio, palco? En serio, palco de Pilsen. Palco no vinieron a buscar, no, viejo. No quisieron, dice los perros. No, yo no te puedo creer. Encima que palco no es así una ida normal de la cancha. Es una experiencia. Eso es una experiencia. Ahí No, está, apareció espectacular. Marquitos. Saludo para Marquito. Marquito que siempre está ahí de troza. Sí, Marquito. ¿Qué tal, papacho? Saludos para vos, rey. Hola, Seba, saludo. Dice, me mandás un saludo para la casa 2 del colegio Pablo Ávila. Saludos para la casa 2 del colegio Pablo Ávila. ¡Vamos, fuerza! Saludos. Dice, ¿le parece al presentador de TV Sol Tronco? Dice. ¡No! ¡Buena! No te puedo creer. No, me regalé. No. Me regalé. Este es nuevo. Este no lo sabía, ¿eh? Este no lo sabía. Más querida. Pelota parada. Y se viene con Bueno, todo concentremos Nacional. el partido. Sí, dale, partido. Y se viene la carga. no. Juan Ferr. Pelota que va. Sebas, beso en tu frente, dice Marquitos. No, se matan a la risa los perros. ¿Cómo que beso en tu frente, viejo? Basta, loco. Hay que ganar como sea. Hay que ganar. Hasta el momento un partido muy parejo, Marco, por lo que estoy viendo. Un partido muy parejo. A Cerro le está costando la profundidad. Y Nacional trata de aprovechar lo poco que le queda a Cerro cuando genera y pierde la pelota. Nacional trata de aprovechar de contra, que es el partido, obviamente, que es lo más lógico que se tendría que dar, más que Nacional está jugando de visitante la olla otra vez. Coax, dice Marcos. No, dale pues, Coax. Dice, regalen un día antes para los que somos del interior. Tenés razón, Anaí Maldonado. Mira. Tenés razón. Ahí yo te doy la mano. Te banco. Tenés razón. La próxima va a ser un día antes para que ustedes no tengan complicaciones para llegar, buscar su acceso y puedan ir a disfrutar. ¿Les parece? Pero igual, hoy ganaron todos de gente de Asunción, ¿eh? Eso tampoco no es excusa para lo que ganaron dos. Sí. ¿Quién es el Yurutabú que está hoy? Dice. Yurutabú, no, basta. ¿Cómo que Yurutabú, Dios mío? Malos son. Dice, el tema es que Marcos después cambia por los mitos y no se retira. Dice, Freddy Dávalos, sos un maleducado, Freddy. Sos un maleducado. Ya por lo mito. Fabro, un gran saludo para vos, papacho. Y G camiseta de Cerro, dice, Está de mi linda, cábala, papá. está Desde que linda. estoy usando esta camiseta estoy usando desde que inició el clausura. Va, el primo de Cecilia. Vos estás diciendo que yo soy el Yurutabú, mi querido Freddy Dávalos. Sos maleducado. No, basta. Ataca Nacional. Tenemos el partido. ¿Cuántos minutos tenemos ahora? Decime, por favor, el Sebas. Minuto 14 del primer tiempo. Así no con el jefecito. Gracias, Anaí. Gracias por defenderme. Usted es mi abogada. Usted puede hacer, tiene arte y parte para cuando usted quiera defenderme, aplique la ley. Lateral que corresponde. Ahora Claudio Núñez. Mi querido amigo Richard Prieto, que es un amigo conocido mío, que me dijo que va a hacer todo lo posible para meterle bola a Cerro. Así lo te dijo, Petea. A 7 me dijo. 15 minutos, pelota de Ojalá Claudio que no se Núñez cumpla al eso. área para Bailones. Alta tensión. Viene Claudio Núñez. Le pega, se desvía. Está jugando por izquierda, ya está, sí. Hola, jefecito, y se va, dice King Olimpia, saludos. ¿Qué hace King Olimpia? ¿Qué está, papacho? Bienvenido, rey. Aguante los ojos marrones. Dale, Jocajale.
Tranquilo. No. Dice, hola jefecito y Seba, saludos mi querido. Y G de Anaí dice, tranquilo, no los perros. Tranquilo, tranquilo. Los perros no pierden tiempo. No perdonan. Pelota arriba, saludos a Tiki Toki. A ver. Hacelo. Prieto, hacelo, dice Irwin. No, basta, loco, basta. 15 con 49, 15 con 50 ahora van corriendo los segundos. Este es Ojo. Pachi Carrizo. Buena, Pachi Carrizo. Aguanta la presión ejercida por Nacional. Carrizo la lleva, Carrizo la controla. Este es Pachi tocando y ordenando el equipo. Qué bueno es Pachi. Este es Velázquez la cede por un costado. El que la toma es Darío Espínola. Espínola decide devolverle el favor a Velázquez, que la mete al medio. La pierde en ese Ojo. Comelones. Recupera Cerro Porteño. Perfecto. Pelota arriba No, para muy Totín. Está Santiago el Kili Rojas. Casi. Encima de forma fortuita, de repente le cae la pelota a Totín para... No, sería Araujo, creo que fue que tiró la asistencia muy fuerte para Totín. Y así, le está costando ya otra vez a Cerro la profundización. De repente tiene que ver mucho con los titulares que están en ataque hoy, que es prácticamente son jugadores que no están teniendo continuidad. Claro. Y más que ahora están todos juntos otra vez. Claro. Son jugadores que están todos juntos, pero en cuestión, o sea, en caso normal, siempre Pachi Carrizo es titular en Cerro, ¿verdad? Pero igual, estaba fuera de ritmo y todo. ¿Te das cuenta que Pachi Carrizo toma la pelota y Cerro Porteño sabe que es una ocasión peligrosa? Mira, él ordena y se enoja en esta Damián Pérez. Hay una falta. Y pelota parada. Ricky, no podemos mostrar el partido. Se pagan millones por los derechos, pero nosotros queremos llevarle la pasión del fútbol. No mostramos imagen, pero sí te lo llevamos con pasión. Cayó Richard Prieto, hay pelota parada para Nacional. Richard, cuidado. A ver, ¡epa! Sí. Bueno, toquecito. Llegó de tiempo, sí. Toquecito. Saludos a CR7. Tap la pantalla, dale. Tap. Dale. Quiero. Jasú, dice Alejandro. ¿Por qué no muestra partido? Dice, no, basta. Hay Ya juego. está. Pero ¿dónde sabemos si en un futuro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre hay que mirar adelante. Siempre. En un futuro, ¿eh? Siempre. ¿Por qué no? ¿Alguna vez? Sí, señor. Aguante Nacional, dice Franquito 10. Un hincha nacional, mira. Espectacular. Excelente. Todos bienvenidos. Que disfruten de este cotejo. Acabo de llegar del laburo. ¿Cuánto va? 0-0, Fernando Jave. Saludos, bro, porfa. Saludos, Alejandro, querido. Grande, crack. Te pido, por favor, ¿qué pasó el domingo? Olimpia, dice Tiago. Apá. ¿Habrá algún olimpista conectado a estas transmisiones? Por lo que veo está Olimpia King ahí en el chat. Se la banca Hay la que hacer buena y la colaboración mala. para que transmiten el partido. Y si van, dale pues. Pelota parada para Nacional. Cáceres detrás. Viene el remate al arco afuera. Siempre la frente en alto, Sebas. ¿Qué tal? Marquitos. ¿Cómo que la frente en alto, Marquito? Basta, viejo, apoyá, viejo. Vos sos el Rista, Giari, si no me equivoco. Vaya, pedazo. No, ya está, viejo. Ay. Señoras, señores. Está complicado el partido, no está pudiendo profundizar Cerro, le está costando generar jugadas. De repente se nota un poco esa falta de ritmo en algunos jugadores que están en ataque hoy. Ese entendimiento de repente también. Porque el único titular que está en ataque es Araujo. Así mismo. Después toditos son jugadores que suelen estar de recambio. Sí. 19 minutos. Pero sí. no es excusa porque también son jugadores que son relativamente buenos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Claro. Dice, vamos Cerro, yo tenía que estar en la cancha, saltaron mi nombre, dice Carlos. Cierto, tenés razón, hubiera ido vos. 100% tenemos que ganar este. Dice Sebastián Alviso. Saludos desde Madrid, España. Aguante el ciclón. Hoy ganamos, dice. ¡Apa! Saludos de desde Madrid, España. Espectacular. será, ¿eh? Nada más y nada menos que Madrid, España. Sergio Araujo va a meter gol, dice Tiago. Ojalá. ¿Se viene Sergio? Sergio ¿Será el bailador? El bailador. ¿Será el bailador que cometa el gol, que haga gritar a toda la hinchada? Sergio Araujo, un jugador, es lo mismo que me pasa con Jonathan Torres, por ejemplo, Marco, que es un jugador, no sé, raro. El tipo de repente parece que no corre, tiene buena técnica, eso no es discutible, pero ¿sabe cuál es su mayor fortaleza? El tema de la definición. Sí. Increíble cómo sabe cerrar las jugadas Araujo. Es buenísimo, tiene muy buena pegada también. Pero después un jugador que, no sé, es un poco raro también, pero es bueno. Con eso no quiero decir Se que sea recuperó. malo. Se recuperó, sí. Exactamente. El Barcelona en su momento, Nada más y nada menos, jugador de Manolo. Jugador de Manolo, Señoras, ¿de quién tiene la llave del gol hoy? Decime un poco. Para mí, la llave del gol... mira que hay mucho. La llave del gol
Me la voy a jugar y me la banco por Totín. Este tiene que ser su partido. Pues si no, Emma, este es su partido. ¿Cuándo lo que va a hacer para mí, Marco? Si Vos sabés, yo te lo digo ahora, 20 con 34, casi 21 minutos de juego. Hoy marca de vuelta Pachi Carrizo. Gana Cerro Porteño, pero hoy marca Pachi Carrizo. Yo le doy esa confianza a Carrizo. Vamos a ver qué acontece. Espectacular. Pini Damota, pelota atrás para Gustavo Velázquez. El Cururú dominando la pelota en salida. Velázquez. Para mí moviéndola también, para Pérez. si no era Totín, yo más por Totín porque digo que este tiene que ser su partido para mí. Claro, tiene que sacarse. Este tiene que sacarse ya la mufa a Totín. Solamente por eso, si no también para mí le da a Pachi porque normalmente en estos partidos que son muy cerrados el Pachi suele aparecer también. Atención que pierde la pelota y despeja ya Cáceres. Viene el esférico arriba, recupera Pinis Damota. Damota para Carrizo. Carrizo Pachi tocando la pared. Pinis Damota, le pide Araujo. Levantó la mano. Omisión de auxilio en ese pase. Este es Carrizo. Ripa. Falta. Sí. Perfecto. Falta, dice. Preguntale a Seba dónde le dejó a Pablito Pinto. No, dice. ¿qué decís? No, Manu, dice. No, basta, Manu. ¿Cómo que Pablito Pinto? Basta con eso, muchachos. Estamos reaccionando al partido viejo del Ciclón de Barrio Obrero. Karens dice, yo sí que le estoy viendo a Chipi y Dani Chung y a la vez ustedes. Y ninguno muestra partidos. Qué grande. Karen Zenitam. Qué grande. Gracias por estar. Sí, espectacular. Gracias por estar. Nada más y nada menos viendo también a los otros exponentes del fútbol. Sí, obviamente, Chipi Vera, Dani Chung. Cracks total. Impresionante. Los muchachos preguntan dónde le dejaste a Pablito Pinto. No, basta. Siguen preguntando con eso, Dios mío. Sebas, ¿qué tal la reunión con Sprint? No, yo no soy Sebas Pot, viejo. No, ¿saben qué me andan diciendo los muchachos? Que supuestamente el otro es Sebas Pot y yo soy Sebas Güere. Dice, no. No, pará. Carrizo que suelta la pelota para Espínola. Recupera. ¡Opa! Entre compañeros el golpe. Sí. A ver, 122 personas. Tapa la pantalla. Quiero saber quiénes están. Digan hola. Quiero saludarles a todos. Hola, pongan en el chat. Hola. Todos hola. Porque quiero saber sus nombres. Quiero saber dónde nos están viendo. Quiero saber qué están haciendo. Gracias, Cari Ayala, por la rosa. Gracias, Cari, por estar, grande, por bancar, por apoyar. Tap la pantalla, muchachos. Dale, compartan también, no se olviden de compartir. Tap la pantalla y compartir, muchachos. Y a reportarse en el chat que a todos le estamos leyendo. Todo. Dice, todo. Cataluna, dice Rodrigo. Gracias, Marcos Junior, por la rosa. Marcos tiene cositas de Chipi, dice, mira. Espectacular. ¿Qué será? Hola, dice, tu bola por mina. No, Freddy Dávalo, dale. Saludos de Madrid, dice Idalina Martínez. Saludos, Idalina. Freddy. No, basta. Idalina, gracias por seguirnos. Gracias por estar. Salida para Nacional. Vamos, Cerro, dice Marcos Junior. Saludos. Pelota arriba. Ya recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Buena gente, saludos desde Santa Rita, dice Víctor. Saludos a toda la gente de Santa Rita. Espectacular. Matías Prieto, saludos, mi amigo. Se viene Nacional, viene la pelota de Cáceres al área. La baja de pecho con tranquilidad ahora. Y va saliendo en este momento. Hola, buenas noches. El Seba, dice Derlis Portillo. ¿Qué hace Derlis? Un gran saludo para vos, papacho. Dice grande. También Mendoza, saludos para Sebas. Qué grande, Mendoza. Saludo también para vos, Carrizo, pelota buena para Araujo. Media vuelta, Araujo. Ay. Casi. Estuvo cerca, nada más. Araujo. ¡Epa! Y falta. Vamos, mi Ciclón querido. Dice, vamos, Cerro, estoy vi. Dice Gladys González. Le perdonó eso. Acá llega. Acá llega la copia. Porque ya está el original sentado. El verdadero cerrista. Todo el mundo me decía que soy Franco 2.0. 2.0. Otra chat. Che, demasiado lejos está mi trabajo. Y demasiado tarda el gol en venir. Perdón. Vos sabés que hoy tuvimos varios comentaristas. Te cuento en breve. Porque va saliendo. No, hoy estuvo brutal. Sí, espectacular estuvo. ¿Cómo fue eso? A ver. Arrancó el partido con un comentarista argentino. ¿Cómo eso es? Adrián Aguirre empezó a comentar. Después llegó el Sebas. Cambiaron, rotaron. Sí, rotamos. Franco de Temu, dice Matías Prieto. Saca la pelota Nacional. ¿Cómo anda? Vamos. ¡Ey! Tap. Dale. Hoy Cerro cumple la sanción de Norte de Baja Vacío, ¿sí? ¡Le denunciamos, limpia!
No sé por qué, pero le denunciamos Olimpia. ¿En serio? Primera vez hicieron algo, se movieron rápido. en este Saludos caso. para Tobias Pero Aranda. Se para nos mí, escucha ahí. Ludi la sanción en una joda. No sé si vos pensás lo mismo, Marco, para mí. No tiene sentido que 2 partidos le sancionan a la... Y después, y esos mismos que son como lo que Se hacen los van disturbios, nomás a siempre se otro van a otro lado nomás y ya está. Solución. Claro. Sancionaron al cemento. Al cemento, Claro. sí. Es lo mismo que en su momento prohibieron la bandera, todo. Ahí viene el lo remate bombo. de Totín. Tranquilidad para Kili. Tobias Aranda, gracias por seguirnos. De eso pegaría haber hecho clip. ¿De qué? Eso hablamos con Robert justo hoy. Claro. Que sancionaron el cemento. Ya se sabe la partida, dice Edu No Duarte. se puede, no se puede. ¿Qué tal estamos jugando los perros? Me preocupa el equipo. y bien, no está siendo incisivo, Cerro. Nada. Más o menos. Tampoco sea, la pavada, pero cuesta profundizar. Mi Hasta el pregunta es la momento. siguiente. O sea, nosotros guardamos los jugadores, pero van a tener que entrar o vamos a ahorrar los jugadores después, ¿verdad? Para mí que sí, ¿eh? Segundo Para mí tiempo. que sí, van a entrar todos. Pero así nomás el Ya fútbol. sigo el fútbol. sí, Dale, sí, sí. dale, tap a la pantalla. Ahora, vamos, cerramos, Marcos, muchachos. dale su entrada a Daisy. Dice Marco LM, pues, Daisy, mi teléfono está en TikTok. En el entretiempo te voy a pasar, no puedo ahora. Ahí va saliendo Martín Arias. No es por mala onda, que se entienda. Aguante Que se entienda. Cerro, dice de 12 en el chat. Aguante, papacho. Hay que ganar como sea. No, pero lo La que le está entrada- diciendo yo a Marco. A ver. Este es el partido que hay que ganar como sea. Con Como sea, suplente. no importa si jugamos como Lordo, metemos un gol así de onda. Pero hay que ganar Hay que como ganar sea. porque hay que ganar. Sí, hay que ganar. Y más por lo anímico también que se viene la Copa. De banco a muerte. Como sea. Y el que quiere brillo, ¿a qué? No, que No, me no, guste. no. Este es de esos partidos el que quiere brillo. Ya saben, ya después lo que continúa. Che, Señoras, señores, 0-0 el partido. 0-0. juega bien, pero Nacional. Sí. Nacional es uno de los mejores del torneo. Sí, está Eso tercero. hay que darle también su mérito también. Se está parando bien. Dale, Daisy, ya está. Marco, ¿dónde dejaste a Sole? Daisy ganó entrada, pero. Ganó entrada Daisy, pero me escribió ahora. O sea, tipo, ahora en el chat se para entrar en manifestó. este partido. Claro. Y vamos a hacer un ratito el TikTok. ¿Ahora? Para mandarle a toda bala. Y bueno, ya mandaste, dale. O vos tenés para mandarme. No, pero mi celular está ahí. Pues tiene que entrar a este partido, ¿verdad? Claro. Bueno. TikTok, la monta, Nada que romper. Pásame. Explícale TikTok. Que entiendan, porque Vamos a mandar una entrada, un rapidito, rápido y ya volvemos, ¿sí? Ya volvemos. metele flash. Ve. O decir que prenda normal mío. Acá ya. Bueno. Todo lo que hacemos por vos, Daisy, sinceramente. O sea, ahora recién. Ahora se manifestó, Daisy. No, la Daisy. Para este partido es. Sí, ya está esperando esto. No puede Para poder ser. entrar acá. O sea, ya empezó el partido. No puede ser, ¿en serio? ¿Y ahora se reporta? No pasa nada. Atención que ataca Nacional. Ya está, ya te envié. Rápido. A ver. Hola. Ahora sí. Dale. Conectate. Ya te envié ya. Daisy, andá nomás a la cancha. 29 minutos. A la Pero vuelta si a la cancha ganás- nomás. Sí. Si ganás la entrada, Daisy escribí antes. Eso No nomás. espere, ya empezó hace 30 minutos el partido. Ok, Eso es lo que me Daisy, viene sea. raro. Ok, Daisy. Pero qué grande los muchachos que igual otra vez. en Sí, pleno. bancaron los muchachos. No. Atención, viene el centro al Aplauso. área. No, Arriba. sacala como sea. Saca. Araujo. Ahí está Araujo bien. en corto. Y se va a la carga Cerro. Bien, a ya, la papacho. carga va el Ciclón. Este es. Se viene Cerro Porteño. Tocó Dale. al medio. Va Tira Pachi profundo. Carrizo. Metió la No, pelota filtrada sí. para Darío. Darío que lanza la pierna. Darío sigue con ella. Recupera el Ciclón. Dale. Hasta ahí llegó. Dios mío. Ah, sube solo Prieto. Atención que va Nacional, pelota al área y está solito, Ojo. bailones, Ah, saca. buena. Saca Yo le quiero Cerro. mucho a Darío, pero está muy emocionado, está con Pachi muchas Carrizo, revoluciones. pelota para Dale, Totín. Totín, papá. Amarilla que va, recibe la Atrás le falta. jugó. Sí. Oh, Buscó atrás. Falta y compró el árbitro. falta de parte de Cañete. Pelota parada para Cerro Porteño. ¡Pelota! Que puede ser peligro de goles. Seba, la próxima semana vamos a arrancar con un programa de tarde. Y te vamos a invitar.
Sí, si querés caerle, si querés caerle a la noche. De una, Vamos a hacer tipo una. ve que hacemos en la mañana, vamos a ser más informativo con Sí, Robert a la Singer. noche va a ser Sí, más sí, sí. Y a la distendido. noche vamos a hacer un quilombazo. Y De a- una. pelea, con que a la mitad alguien más, vamos a traer invitados. De vamos a hacerlo bien. una, de una. Va a ser tipo una onda más entretenimiento. De una. Más de show, una. como hacemos siempre. De una. Show el que se viene. Tenemos los dos, tenemos la información y después vamos a tener... Estaba viendo los streaming con Robert Singer, espectacular. Espectacular. Bancaspio. Sí, banco. Buena onda, Robert. Le compró mucha gente, la verdad. de jerarquía, no, tremendo. Mucha gente hateó, pero Robert es... No, Es una buena persona, Es buena- muchachos. es Yo le voy a muy decir buena algo. persona. Yo le voy a decir algo. Dentro de que capaz dijo muchas cosas, pero atención con esta pelota Ahí de está, Cerro se viene Porteño primero. Carrizo. Saca. Muchas cosas que habrá dicho, obviamente en su momento, a más de uno habrá molestado. Pero ahora Robert ingresa en un mundo nuevo. Robert, ¿en dónde? En Pasión Estudio. Y ahí van a verlo. Hablar Ahí así, está. no, papá. Atención que va la carga Espínola, Darío. ¡Oh! Queda la pelota por el costado. A la noche más estilo quilombero, dicen y le invitan Sí. a Sebas, dice Eduardo. No, decíamos nomás que... Bueno, capaz dice cosas medio... Es directo. Es directo, pero dice lo que Sí, piensa. no, es prácticamente uno de los periodistas que yo conozco que es más frontal. Fuerte, Sí. O sea, pero él- dice lo que piensa. Pero siempre de marco de respeto y además que siempre Hablando de fútbol siempre. No, Atención en lo que personal. va la carga. Domínguez tocó. Se viene Cerro. Saca Nacional. Gracias, Miguel X. Gracias por seguirnos, por estar. Tapa la pantalla. 4.000 recién. Cerro Porteño cuando juega. Tenemos mínimo 10.000 me gusta. Antes de que termine el primer tiempo. Mendoza, saludo para vos, papacho. Grande. Va la pelota arriba. 0-0. Cerro Nacional Cerro. Este, como vos decís, es partido porque tenemos que No, ganar. este es el que como quiere sea. brillo. Vos sabés, El que Franco. quiere brillo. Que quiere brillo, este es papacho, porque más para llegar en lo anímico, para llegar bien. 100%. Porque, yo sé, ya lo vimos varias veces esto. De repente Cerro viene bien y pierde un partido previo a un partido importantísimo Y del se va a la semestre B. y se va a la mierda, literal. Sí. ¿Cuántas veces pasó? Me recuerdo una eliminación en Copa Paraguay contra Ameliano, por ejemplo, que Cerro venía bien y se eliminó ahí, se fue toda la mierda del semestre. ¿Quién hizo clip? Ah, no, Freddy. Ese no hace falta. No hace falta. Tapa la pantalla. Dale. Calentando los comiste, jugadores. Marco? Ay, me regalé uno. Me regalé. Tap la pantalla, un nombre. muchachos. Compartir Sí, también, potente, muchachos. No fue se Fue olviden. buenísimo. Sí, Un clipazo. Tremendo. ¿Es un clipazo? Sí. Se ría. Ah, no. Sí, vas a ver después. Ahí va la pelota Pero perfecto. arriba y ¿Pero qué saca. eligieron los perros? No me acuerdo bien el nombre. Le queda la era? pelota a Bailón y saca. Ojo que en Nacional hay un jugador que es Prieto. El tema es que nació bien hicieron porque justo vine yo Sí. y tipo algo con eso, tipo metieron ahí un troleo. Tipo, Te saluda no sé, Seba. No sé cómo te iba a explicar. No. Algo de TV ¿cómo? era, Periodista. ¿Qué de periodista de? No recuerdo, vació bien. No me acuerdo bien, pero me la Chat, comí. por favor, expliquen bien. Estuvo bueno. Olimpia gana el domingo y ahora estamos jugando Ahí Cerro, está, de papá. TV, Sol. Ahí dice Junior Paredes. Pérez. Sol Tronco. Qué grande Sol Tronco. Señoras, Lo dijo señores. todito. TV Sol la frente. Bien, O sea, ahí se va Carlos. Spot y ahí se va Juere ahora. No, ya te digo. ya. Epa. Qué loco los perros. Yo estoy ya. podrido que me digan sea juegue, boludo, nada que ver. O me dicen, Sí, que va. ¿por qué no hablaste por todos los paraguayos con el presidente cuando se confunden de Seba y nada que 0 a ver? 0, boludo. 0 a Es mi nombre, 0. no soy físicamente igual, es mi nombre, viejo. Porque tengo el mismo Ay, nombre. ay, ay. 0 a 0 partido, señoras y señores, Vota en amantes Kick, del fútbol. ¿será? Sí, en Kick. En Kick, síganle a Seba también. Tirá para la publicidad. ¿Cierto? ¿Cómo El- te encontramos? El guión bajo Sebas 2920. Me O voy a sea, mandar. el Sebas nomás ahí ya está, de una. Voy a mandar tu... Todos los Manda días el tenemos chat, stream. manda el chat. ¿Alguna vez voy a tener privilegio de que alguno de ustedes se vayan como invitados? Al toque. avisa. Avisana, amigo. Mira, Sí o sí. eso sería una bomba para la comunidad. Avisana. Boludo, vos invitás y nos vamos sin problema. Papacho, Al toque, No, al vamos a toque. ir. ¿qué? Si vos venís acá... Cierto, buena onda. a bancar. De una. 0 a 0 el partido. Vamos a Partido ver si previo. clavo.
Martínez y Cabo Salavia se enfrentan. Recupera Nacional. Va el tricolor. Juan Fernando tocando por el costado izquierdo. Juan Fernando de vuelta. Recupera Cerro Porteño. Viva el toque de Velázquez. Este es Espínola. Espínola la sede para Domínguez. Domínguez levanta la cabeza para Totín. Totín que no puede porque está Claudio Núñez que saca. Era Cañete. Recupera Nacional. A Nick, el invitado olimpista. Franco iba a ser un maldito con él. ¿A usted no piensa que a mí me calienta tanto el fútbol así? Atención que va la carga. Viene el remate y no se guarda. Y hay pelotas paradas. Pelota y se enoja. Pérez, terminalo, dice Pérez, se enoja. Hay pelotas paradas. Franco que iba para pegar al arco. Apareció en su cabina. Van a salir traumados del letrine de Seba. Dice, no, basta. Pero en serio, mi chat es recontra. No, ¿y el nuestro qué tal? El nuestro. Por eso como estoy como en casa acá cuando vengo, porque el tema de mi chat también es muy parecido. Así, con Robert Singer solo no podemos leer. Amigo, yo no, hay veces trato de no leer nomás ya el chat porque dicen, a ver, y la abuela de Franco, Robert Singer. Eso más le buscaba. Robert Singer. Robert Singer, sinceramente, va a haber un día. Lee con el chat. No quiere nomás decir nada. Una vez que pille bien. Ahí ya va a volar. Pelota parada para Nacional. Juego. ¿Cómo se copia el link acá? Juego. Es en compartir. Jaja, la abuela dice, ni la abuela perdonan hoy en día, dice Eduardo. 140 personas, dale, llegamos a 200, dale. Gracias, Daisy Mesa. La primera en compartir, Daisy. Qué grande Daisy. O escribí nomás en el chat. Vamos a copiar y pegar a bulto. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrés, por seguirnos. Gracias, Eduardo, por compartir. ¿Qué pasa si comparto pelota al arco afuera? ¿Qué pasa si comparto un link de Kick en Twitch? ¿Me van a banear? No pasa nada, ¿verdad? Creo. Ya, pero vamos a mandarlo así. Así esté nomás ya. Entré no mi stream ahí, nuevamente te da la opción de compartir. Y ahí está. ¿Dónde es? Vos sos CR7 Lover, amigo. Papá. De primera línea. Yo me gusta más Messi, pero tampoco que soy un fanático. Yo, por ejemplo, soy... O sea, tampoco la pavada de CR7. Para mí el mejor de la historia, obviamente, ¿verdad? Respeto todas las opiniones. Tengo argumentos para decir. Pero también me gusta el fútbol de Messi. No por eso me cierro también las puertas. No es que voy a hatear contra Messi. Me gusta también el fútbol de Messi. Pero para mí mi máximo ídolo y el mejor de la historia, obviamente, es Cristiano para mí. Walter Acosta. Quiero mandarte un saludo enorme a Walter, que ayer... Muy loco lo que voy a decir. Ayer estaba por el hospital. Me quedé a dormir en el hospital. En realidad no dormí un carajo. ¿Por qué, amigo? Porque mi suegra se fracturó y tuvimos que quedarnos. Apa. Sí, tuvimos que quedarnos. ¿Qué buen tipo? Sí, claro. Y después me voy a una lomitería ahí cerca y le encuentro al amigo Walter Acosta, que de una vino me saludó y me reconoció por Pasión Estudio. Así que, querido Walter Acosta, esperando que suba la foto que te sacaste conmigo. Grande, Walter. Espectacular. Che, Walter estaba también en el hospital. No, Walter, yo te dije que me fui a una lomitería de ahí cerca. Exacto. ¿Y en el lomitero? Era el delivery, un crack es. Un crack. Pero vos solo al lomitero le andás mandando saludos. No. Gracias, Teófila González, por seguirnos. Teo. ¿Cómo andas, Teo? Recupera Cerro Porteño, va la carga, Este es Domínguez, Fabricio, tocando atrás Fabricio Domínguez. Qué grande, Eduardo. Gracias, papá, por compartir. También estoy viendo ahí, Eduardo. Iris Damote la mueve, tocando Cerro Porteño. No se puede, no va a mostrar la tele de los perros. Si se podía, mostrábamos, pero... No bajan. No bajan. Ahí va la pelota arriba de Velázquez, esférico, el salto de Totín, busca Darío Espínola. Buscaba. La pelota ya le llega al portero. Si Kirin ustedes Rojas. empiezan a romperla con el programa de Tío Sport y empezamos a tener mucha vista, capaz no... Apa, mira. Capaz... Ya tiene ya el lazo, ¿verdad? Podemos echar pecho y decimos... Mira, y por eso yo digo que en un futuro capaz, no muy lejano. Ya estamos ahí, tenemos que... Ya están ya ahí. Tenemos que tener el mejor programa de la historia y capaz nos digan, bueno, lo puede ser. Atención que va la pelota Ojo. arriba, pata la pelota. Férico, No. que se va, no se va. Este es de Espínola, Perfecto. retrocedió. Espera Ya tu Pachi centro. Carrizo. Este es Domínguez y va la pelota, cruzó Mauri, atrás, al pegale arco. el remate de No. Pérez. Yo veo en TV, en mute y escuchándolas a ustedes, grande, dice Eduardo. hermano, qué grande. Ey. Tremendo. Para la gente que está en TikTok, si van a Twitch, van a escuchar mejor, se escuchan con los micrófonos, se escucha la hinchada. Chupete. Tienen que tener Twitch. En Twitch van a poder ver mucho mejor este partido, nos van a poder escuchar mejor, van a poder interactuar, se ve el chat y se escucha de la gran 7. Sí. Se escucha la barra y todo acá de fondo. Así que para los que quieran,
Vayan a Twitch. Van a La ver calidad mejor. también, obviamente, 7K de la imagen, ¿verdad? Mucho mejor. Y tenemos las cámaras, lo miren. No, espectacular. Ahí está. Saludos, 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 saludos. ¿Por qué? Hay que saludar a la gente que nos acompaña, que vive, que vibra con nosotros. Tap a la pantalla, lleguemos a los 10 casi en breve. Dale, dale, 40 minutos. 40 minutos de la primera etapa. Cerro todavía no encuentra su gol y para mí que van a ingresar los cambios que estaban siendo guardados. ¿Sí? Tocando Totín, pelota de Carrillo atrás. Se viene el esférico, Wilder que cede la pelota, no la puede llevar Blas Rivero. Frena, toca para Wilder. Viera que está en la luna del complejo. Pelotero de Cerro Porteño. Está 0-0. AD Areco. Se para muy bien en el medio nacional. Le está costando a Cerro profundizar de demasiado ya ahora, prácticamente. Y Nacional está tratando de aprovechar algún error para salir de contra, obviamente. Atención, no se me ve a mí en TikTok. Iba con todo, tocando la pelota. Se viene Wilder Viera. El esférico para Carrillo. Carrillo que tocó. Se pierde. Ahí. Excelente. Ahí está. Excelente. Está excelente. A mí no me importa, aparece el partido. A mí no me aparece el partido ni en Tío Sport, dice Aninoti. ¿Por qué, feo? ¿Qué pasó? Nosotros estamos viendo por acá, por Tío Sports. 41 minutos. Atención, Domínguez levanta el esférico, mira a Blas Rivero con Fabián Franco, Fabián que la saca por costado, no se escapa la pelota, Carrillo que busca, ay, el golpe, la patada, el golpe, el golpe, señoras y señores, en disputa del balón, Carrizo y Franco fueron su plancha. Ex Cerro, Fabián Franco. Sí, hay que ver su plancha, ¿qué tal? No, nada. La Morenita Divina, gracias por seguirnos. Inatajable, un impacto inatajable. La verdad que se atajó lo suficiente. Sí, además levantó la pierna, O sea, así que para mí no hay falta. Pachi ligó. Ligó Pachi. Ligó, sí. Ligó, pero no es para amonestar. Señores, señoras. Según Chiqui Arce, ¿te acordás, Franco? Según Chiqui Arce, el que mejor le pegaba la pelota a Franco en su momento cuando estaba en Cerro. Y era un gran pateador de tiros libres. Y después como tira su centro rasante. No. Lo que siempre pedíamos en su momento. Pero lastimosamente él tuvo una lesión de ligamento cruzado, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. En su momento en Cerro, por eso cuando empezó a tener continuidad. No pudo y por seguir. eso no pudo. Bueno, Luis Vargas lastimosamente. está pasando por lo mismo. Vargas hace 70 años que está en el club y lastimosamente por cuestiones de lesión no. A mí me parece un buen jugador. Wilder, A mí Pachi también. Carrizo. Cuando está metido en lo suyo, cuando está enfocado en el fútbol, es muy buen jugador, pero lamentablemente las lesiones le están... Sí. Recupera Cerro Porteño Están con cagando. Pachi Carrizo. Mira al área. Qué Pachi bueno, elevó Pachi. para Domínguez. Saca Nacional. Saca. Resiste el equipo tricolor. Se desvía la pelota al costado. Vargas es ayudante del fisioterapeuta. Bajón. A compañía de Luciati también, Luciati que jugó, si mal no recuerdo, 2 partidos desde que empezó el año. Él sí es peor. ¿Sabes cuál es la diferencia con Luciati y Vargas? Vargas es un tipo que salió de Cerro y es un tipo que jugó y lamentablemente en serio las lesiones no le dejaron más jugar. Cuando se enfoca en el fútbol es un jugadorazo. Y Luciati conscientemente Cerro le compra ya sabiendo que tiene una lesión crónica y solamente juega 2 partidos. Sí. Creo que Vargas tuvo 3 lesiones de ligamento cruzado y... Sí, eso para mí no se remedia. Muy diferente es el tema de la lesión que vos tenés así de repente en algún partido, algo como ligamento cruzado, no Pero, teniendo ya algo crónico. ¿entendés? Algo que literalmente vos sabías antes que tenía, igual lo fichaste, igual lo trajiste. Y bueno, está pasando A facturas. mí lo de Luciati sí me enoja un poco ya. Eso sí, Y vos ya. sabés que me pica también un poco ya, pero ¿qué le vas a hacer, hermano? ¿Cómo vas a mejorar Gastón Jiménez? Yo no te puedo decir que Gastón Jiménez no juega bien, porque es un jugadorazo Gastón Jiménez, me encanta. Sí. Pero ya me molesta un poco que se lesione tanto. Y yo sé que es un jugador porque sé lo fundamental que es Gastón Jiménez. Sí, él estando sé lo bien. importante que es para Cerro Porteño Gastón Jiménez. Pero ya me está molestando que se lesione tanto. Muy poco está jugando. ¿Sabe quién estaba teniendo un buen nivel también en su momento? O sea, no hace mucho. Atención que va Nacional. Morel. Sí, Morel que Morel ya y está también- en la banca. Ya está volviendo otra vez, Uy. pero el tema es que también tiene ese mismo problema. El tema de la Falta. molestia, lesiones. Cuando por fin está ganando ritmo futbolístico, algo le está yendo bien, ya le viene Le la lesión pasa otra vez. eso, exacto. Y, Increíble. ¿por qué? O sea, podría putear, pero no cambia nada. Porque no es que porque Claro. quiere o porque no quiere. Se lesiona el tipo. ¿Qué va a hacer? Lastimosa. Gracias, Eri, por seguirnos en TikTok. Moviendo la pelota. Ahora Aarón, el Ciclón. gracias, Aarón. Gracias, Aarón Papacho, por tu seguimiento. Armoa, gracias por seguirnos. Dale, tap la pantalla, conectate.
Este es Pérez. Pérez para Blas Riveros. Riveros con el esférico dominado. Pasando al Ecuador. Tocando ahora mismo. Eniza Wilder Viera. Partido... Gracias, Taís, por seguirnos. Partido chato hasta el momento, Marcos. Hasta Sí. nada. Frank, sí. Guido Ahora- Ortega, ¿cuánto va? 0-0, Me Guido. imagino no me perdí de mucho tampoco. No. Nada prácticamente. Fue así de que empezó prácticamente. Este es... Ahora Totín. Uy, Totín. Ese pase puede ser un poco jodido a 0-0 veces. va. Este es... Velázquez, levanta la pelota, saludos de Palma, Mallorca, aguante Cerro, dice Armoa, saludos mi querido Armoa, Espínola. Me repetiría los titulares después. En breve instante porque se va a la carga Cerro Porteño y lateral, juegos para Araujo. Atención con esto, si juega Cerro, hoy juega Cerro Nacional, porque mañana full ASU 2025, inauguración de los Juegos Panamericanos Junior. Moviendo Carrizo. Piris da Mota Carrizo tocando atrás y no se mueve el piso. Este es el esférico del Ciclón. Pérez para Velázquez ordenando. Saliendo como el guía en esta diva de manual. Tocando ahora se va. Busca compañía en esa. Espínola Nuestra. no la logra captar. Hay juego para Nacional, dice el juez de partido. Se va a acabar la primera etapa. Primer tiempo. No hay mucho para hablar tampoco del partido. No, tampoco. Es un partido, por eso digo, un partido muy chato que los dos parece que se están neutralizando entre sí los dos. Por el estilo de juego que tiene cada uno. Ahí recupera Cerro, a ver si esta es, tocando Wilder, se viene la pelota, atención con esto, Blas Rivero tocando para Totín que va aguantando, levantó Bien, perfecto. para Araujo, No. nadie lo acompañó. Bien, Totín. Me gustó estar Totín. David Cardoso, y alguien puede apagar la luz porque refleja mucho. David Cardoso, anda muy hater vos, Basta. David Cardoso, pero no es solamente por eso, anda muy hater David Cardoso. Nos puteó. Nos en los mandó a la comentarios. mierda, Sí, nos yo mandó le a la- dejé de seguir. Yo le quería Malo mucho. sos David Cardoso, al pedo, vos te tomás con nosotros como si fuera que son decisiones nuestras. Al pedo, David Cardoso. Terminó la primera etapa. Terminó. Terminó la primera etapa. 0-0 el partido. Bien, Cerro. Hay que aguantar. Y después, segundo tiempo, creo que tenemos que marcar alguno. ¿Cómo está el chat? ¿Cómo andan? Vamos a ver para buscar el... ¿Qué partido choto, jaque, chato? No, basta. Ya cambiamos la palabra. Yo te dejé de seguir, David, porque me pegaste y no pegaste mucho. Nos pegás mucho, David. Nosotros siempre te levantamos. David, me hace llorar, vos. ¿Cómo está el chat? ¿Qué cuentan? Mucha musiquilla. Che, Cerro... Nada, muy poco de Cerro, la verdad. No sé vos qué opinás del partido. Yo no vi el comienzo. Capaz el comienzo fue fugaz, veloz, explotó todo, pero... No, ¿Lo que- mismo? Lo mismo, lo que vos... Entonces. Llegaste de que hasta ahora que está acá, Papacho. Lo mismo, no cambió nada. Para mí un partido en el cual los dos se están neutralizando. Cerro Porteño está tratando de profundizar y no está consiguiendo. Y Nacional a su juego. Tratar de recuperar y salir rápido de contragolpe. Quiero Lo que se cambios. Quiero saber qué cambios tiene que hacer Cerro. Entiendo que, a ver... Yo no sé nomás el equipo titular de Cerro porque yo no estuve... no me fijé. Sí, el equipo titular Decime, de Cerro ¿tenés? es... voy a tratar de decirte de memoria. Acá tengo. Es la misma defensa. Tengo acá. Ahí tenés. Bueno, Arias, Domínguez, Velázquez, Matías Damián Pérez, Blas Riveros. Hasta ahí, titularísimos todos. Sí. Pache Carrizo que entra, Wilder Viera que entra, Piri Mota ingresa Espínola. Yo que creo con Espínola, yo creo que Espínola no va a salir porque tenemos que sumar minutos en En tema de sub-18. en sub-18. Sí. O capaz, tenemos jugadores en la albirrojita ahora mismo. Quintana. Quintana, se fue bueno. a la albirrojita y Aguayo, si no me equivoco. Quintana podría sumar. Sí. Pero no sé si va a salir ahora mismo Espínola, pues creo que estábamos corti de minutos de... No, pero vos me 18. preguntaste que se fueron a la selección porque Sí. ellos ya están ya ahí. No es que fue convocado. ¿Cómo eso es? Y ya están en la selección ellos. Ya se fue Quintana y se fue... No, claro. Sí. Lo que pasa es que ellos suman minutos sub-18 con la selección. Ah, Por sí, selección. eso sí ya se me había olvidado. Cierto, selección. Tenés razón. Bueno, y después tenemos Totín y Araujo. ¿Qué cambios tiene que hacer Cerro? Para mí tiene que cambiar... No sé si vas a estar de acuerdo conmigo. El cambio urgente, yo sé que es imposible porque tenemos que sumar minutos sub-18.
Pero Espínola. Espínola para mí está Complicado. complicadito, sí, no sé, Iturbe o qué que entre. en Los vez perros van a decir Wilder, famoso Wilder, No, pero no sé si... Pero para mí, sí, también si te pones a pensar el mediocampo también se nota mucho que Nacional está un poco mejor que Cerro. Eso sí, también de repente ¿Sí? un poquitito por el tema de Wilder, que Wilder no es que tiene tanta marca, es más de distribución. Y ahí, por ejemplo, Morel estaría bueno. Pero ya está para ver. bien, Morel. Y Porque vi que... no sé para si mí, está al 100. vamos a volver otra vez. Habría que ver. Vos sí que es muy loco. No, imagínate si le metes Soñora. No. Ahí puede ser un quilombo. Ahí me voy, boludo. Pues yo creo que no le va a meter a Soñora igual. Soñora. Tenés Fariña, tenés Eliseche, tenés... Soñora es más de mi punto de vista, es más para completar la planilla de mi Yo punto de creo vista. también. lo Por ejemplo, mismo. un partido que Cerro, no sé, esté ganando 2-0, 3-0 y en caso Para de que se vuelva, gane, para ver si hace algo. pum, para meter, pero no en un partido decisivo, para mí no va. creo, no va. Ignacio Aliceda, Nacho Alicea sí. que obvio. que te dice que puede jugar 70 minutos. Y si le metes los últimos 45, vos sí que va a ser titular en Libertadores. Para mí, Alicea, habría que verlo. Habría que verlo Sí. para mí porque nunca Cerro le probó todavía desde el Es más, vamos, ¿de ¿verdad? verdad? Desde el Nunca, vamos. pero yo no sé si Ignacio Aliceda va a ser titular ya directamente contra Estudiantes. Eso habría que ver. O va a Sería ser Cecilio. Interesante. O va a ser Cecilio. O sea, que Martínez se muere con Cecilio. boludo. Estoy podrido de eso también. No, yo también, pero Lastimosamente tenemos que estoy viendo bancarnos. nomás los jugadores y tenemos a Aliceda y Turbe, que no sé si va a jugar porque le estamos guardando después de jugar unos minutos. Y no hay más nada. No hay más nada. Arriba tenés Cecilio. Alguien que te cambie el partido, ponerle, ¿verdad? Que No, capaz no. Aliceda y, no sé, Fariña. si entra Fariña o si entra inspirado, va, Cecilio. Sí. Que de repente normalmente no suele pasar matando. Ahí puede pasar otra cosa. Ahí capaz Y de tú- repente. Y tenga- Turbe, Aliceda y Jonathan Torres, dice el chat. Jonathan Torres, sí. El tema es que Jonathan Torres es más un finalizador. Sí, un killer. Sí, vos necesitas alguien que te invente, una inventiva. Por ejemplo, ¿cuáles jugadores son los que te pueden dar eso? A ver. Jugadores como Cecilio, jugadores Pachi. como estando bien, Pachi, Aliceda, Iturbe. Son Araujo jugadores que- últimamente. Luego, el tema de Araujo, el tema de... Para mí es un extraordinario finalizador. Es bueno Para mí, Araujo. vos no te das cuenta que desde que Araujo está jugando un poco más retrasado, como que está mermando más su nivel. Está jugando mucho. Sí, Está está- jugando mucho, pero sí, tenés razón. El tema, vos le haces jugar a Araujo de segundo delantero. Y para mí se siente más cómodo desde mi punto de vista. No sé si es que vos estás de acuerdo con eso. Yo creo lo mismo. Para mí, porque Y en el- aparte Araujo está creando muchas jugadas también, no está solamente finalizando. Yo lo veo Claro. también que está haciendo parte. Bueno, entre Iturbe y Araujo se hicieron todos los goles prácticamente ellos, ¿verdad? Claro. Están jugando bien ellos. No, y se infravalora mucho la técnica que tiene Araujo y en tema de lo que te dan los tácticos también, de repente. Es bueno. Es bueno en tema O de los sea, que tácticos. desde que pasó lo de... Mira, está el auto yo. Desde... Perdón, vengo a usar el cargador un rato. No, Ponelo para la cámara general. Porfa. se va a hacer ya. No, para mí Así leo también tiene acá. que... No sé si todavía... Ya, para el segundo tiempo, ¿qué opinas? Yo creo que podría ser. Acá voy a buscar bien de vuelta a los suplentes y creo que... A mí me gustaría que entre Liceda, loco. A mí me gustaría que entre Liceda. Me gusta que... Perdón. Me gustaría que... Bueno, Liceda creo que tiene 30 minutos y tiene 3 goles. Si le meten un partido tan difícil como este, puede hacer algo. No, 18 minutos, 2 goles. ¿Qué te necesita demostrar más que te 30 pueda hacer algo? Y por O sea, eso te digo, y si no va a ser el titularísimo en el partido contra que entre nomás ya. Que entre nomás ya. Que entre Eso nomás es ya, lo que ¿para yo qué tanto creo. rodeo? ¿Para qué romper tanto las bolas? Para Sí, mí es un partido sí, sí. que a Cerro le falta muchísimo profundidad. Y él te da Y profundidad. más otra vez que Nacional se está cerrando. Para mí que eso nomás lo es un juego que va, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que se va a dar en la olla más cuando juega de visitante y con este Cerro que está bien, obviamente, en ataque, ¿verdad? Así Se está cerrando y Nacional está tratando de aprovechar lo que le queda. Entonces, para mí necesitamos a alguien que esté lúcido y tratar de conseguir esa profundidad. ¿Quién está lúcido? La pregunta, porque nunca sabes Y quién es el que está lúcido. ¿Quién está lúcido? ¿Quién hizo los 2 goles en los últimos partidos? Aliceda. Contrario. Y para mí no hay más debate, boludo. Tiene que entrar para mí Aliceda. Va a enganchar,
ya sea por... Juan Gabriel Benítez tiene que entrar en Cerro. No, basta. ¿Por qué sos Dios mío, maleducado? Dios ¿Por qué sos mío, Dios mío. maleducado? Estamos hablando de fútbol, muchachos. En el anteúltimo clásico, gol en offside, por ejemplo, no se habló tanto del árbitro. No, viejo, hay que bancarse. Viejo, Yo creo que Cerro... Hay que bancarse, viejo. Estamos bien, nos quieren No, desestar. no, El no quieren anticerrismo aceptar. es muy grande. No, sí. El anticerrismo es muy grande. Duele mucho. Encabezado por unos cuantos acá del chat. Algunos hinchas nacionales. La vez pasada eran todos hinchas de 2 de mayo cuando vine, Sí. Franco. Hay muchos Hoy- hinchas de hoy- todos los clubes, por lo visto. ¿Sabes que hay muchos hinchas de varios clubes? Hoy no veo mucho de Nacional igual. Espectacular, ¿eh? Hoy no veo mucho de Nacional. Deja el pucho, Franco. No, la voz tengo así porque vengo a hacer 3 horas radio, los perros. Espectacular. Por eso, man. Alicea viene en racha, sí o sí tiene que entrar, dice Anaí Mal. Creo exactamente lo Para mismo. mí sí, para mí desde el segundo tiempo ya está. A todo o nada. Desde el segundo tiempo Está empezando buena el esa partido. cámara, ¿eh? Tratar de... Ah, mira. Ey, está buena esta cámara, Ah, Dan. mirando ahí. Para reacciones. Te De banco costado, a muerte esta cámara. Espectacular, ¿eh? Mira, po. Mira. Ah, bueno, gracias, Dan, por este invento. ¿Qué dicen, muchachos? Alicia tiene que entrar. Y tú y Aguayo. Aguayo no está en la banca de suplentes, los perros. Aguayo no está en la banca de Aguayo y suplentes. Quintana. Porque ellos están con la selección ahora. Exacto. La selección sub-20, ¿verdad? Así si no es. me equivoco. Tenemos disponible, les repito una vez más, tenemos a Liceda, tenemos Cecilio, tenemos un chico llamado Nelson Eliseche, tenemos Gatito Fernández, que evidentemente no va a entrar, Juan Iturbe, Jorge Morel, Fabricio Peralta, Freddy Silvero, Sí. Alan Soñora, Jonathan Torres y Carlos Zárate. Y mi pregunta es, ¿y Freddy no era? ¿Qué pasó de él? ¿Freddy no era? Él no se fue, él no tuvo un paso fugaz por 2 de mayo. Creo Freddy que... Noguera. Freddy no era... Noguera, el que me acuerdo que Chiquillar se lo había hecho debutar. Claro, y estuvo en Olimpia inclusive. Él viene de Brasil, pero yo no... Ah, a ver. yo estoy confundiendo por otro Noguera. Sí, ya sé ya quién me está diciendo. Sí, el otro Noguera que supuestamente El que vino a costaba Cerro. no sé cuántos millones su pase cuando fue a Gremio. Exacto, él mismo. Sí, ya entiendo. Ya recuerdo. ¿Te acuerdas de él? Que fue... Aguayo llega para Lali, pregunta, dice. No llega. No llega para la Libertadores. Qué importante se volvió Aguayo, Franco. ¿Quién lo iba a decir? Vos sabés que sorprendió. Increíble. Después, hizo un buen partido. Pero para mí a Aguayo se le infravalora mucho. El tema, ¿sabe que él para mí logra solucionar el tema de la finalización? Es un jugador para Europa. Sí. Yo sé que me van a decir termo. Yo me banco Pero todo. no es termo, Todo hermano. lo que vos quieras, pero para ya mí hubieron Aguayo, ofertas de él. Ya hubieron Aguayo, ofertas de él. Crystal Palace. Crystal Palace Si mal no le recuerdo. llamaron. Sí. Claro. Y para mí Aguayo estando fino, estando bien, o sea, siempre, él el tema de velocidad espectacular. Es bueno. Desequilibrio también se la juega bueno. siempre en cara bien ¿Sabes perfecto. cuál es? Finalización. Resolución de problema nomás de su tema. Ahí está. Eso. O dónde chuta, o dónde hace el pase, o qué hago después. Resolución de problema nomás lo que le falta a Guayo. Es un jugadorazo, porque tiene todo el estado físico, tiene la gambeta. Le falta saber solucionar los problemas. No, ese para mí. Puñetero. soluciona eso. No, es otra forma de decir, ¿verdad? Ese es el Seba. ¿Quién dijo? Y puñetero y John acá. No, Undergore. basta, muchacho. Maleducado, Dios mío. Undergore. Acá se habla de fútbol. Acá se habla de fútbol, viejo. Acá estamos hablando de fútbol. Dios mío, los puñeteros, viejo del chat. ¿Qué dice? No, Noguera está en la reserva, dice Andrés. Ese Claro. se va a preguntar qué grande, papacho. Saludos, Rey. Noguera está haciendo pretemporada, dice también acá Diego. Tira otra info acá en TikTok. Está en muchos lados Aviación Noguera. La reserva está en pretemporada. Pero menos en la primera, viejo, que... Hubiera sido interesante ver qué onda. A ver O qué capaz es onda. por algo. Pero vos sabés que yo nunca supe qué posición Noguera. Vos sabés que yo nunca le vi jugar ni en Olimpia ni juega nada. arriba, delantero centro, después por la banda. Mm. Es por ahí. Pero no, ¿verdad? Es que es como... Tampoco el olimpista le vio mucho, ¿verdad? Claro, no No jugó. le vimos, no le vi. prácticamente. Y en Gremio tampoco se le vio nada. Sí. O sea, fútbol así en la primera... Pero por algo Muy- capaz. y ¿no? claro. Sí, hay algo a favor de él que Gremio de repente lo había puesto, Llevado. le había puesto esa cláusula millonaria, ¿te acordás? Para un paraguayo. Creo que era que le había 40, puesto una cosa así, 40. 50, 60. Una locura. No, y... ¿Te gusta habría pagar una que cámara, ver. Marcos? Yo nunca. Para reacción. Vení, pues.
Andame a Sebas, dice. No, va. Nada, metele, boludo, si querés. No, ve que yo normalmente, cuando hago mi contenido Sí. de PES y esos juegos, a veces, tipo cuando está en la pausa del juego me voy a mear, entonces me dicen, andame agua, o estamos en stream ahora. ¿En qué andas jugando últimamente? ¿Qué modo carrera? No, yo le meto así... Online. No tanto online, Ok. le meto así Copa del Mundo con Paraguay. ¡Ya! Se prende la gente. Ya vos sabés ganaste, que pio. Ya ganamos varias veces, pero igual la gente, y a veces se enoja más la gente si pierde. Y es un juego nomás, boludo. Si pierde. Representaste Como si fuera mal que- al país. No, vos sos antipatria. Y vos elegí a sos- quién le lleva al mundial y eso, elegí tu jugador y eso directo. Sí, puedo elegir también. ¿En serio? Habría que ver alguna vez si es que aceptar, obviamente. Una invitación, un desafío para jugar entre los muchachos. Vamos a sacarle campeón a Paraguay. Vamos, Pero y entre juntos los vamos a dos, jugar, porque de yo no soy una, muy bueno. De una, Vos podemos me jugar. tenés que carrear. Tengo el PES y el FIFA ¿Ya actualizado. Y el PES, no sé si es que está bien, ¿verdad? Porque hay una gente que está haciendo que me está bancando también el PES, que son paraguayos. Ah, Son mod, capos, mod. que mod espectacular. Guaraní Patch se llama. Obvio, conozco, boludo. Mortal, ¿Por qué no ¿conoces? está bien? No, Mortal. De la gran 7 está. Mortal. Vos sabés que tiene todos los jugadores, tiene de la primera B el torneo, primera C, intermedia, interliga. Todos los Pero eso jugadores FIFA o actualizados. es PES. PES. Y, Y te puedes manda- jugar así. Vamos a hacer. Puedo hacer modo Y carrera. vamos a hacer, poder, por favor. Yo estoy. De una, Ahí sabe de nomás, una, ya de una. está. Vamos a ver para planear eso, para hacer eso. De una, no, y prácticamente un juego que si llegas a jugar ya te Torneo traumas. P6 dice los perros, ese es bueno. también. Upa, P6 también de una. Está pega, de pega, una, pega. de una meterle de torneo P6 y tratar de sacarle campeón a Paraguay. Hoy en día hay mucho que está actualizado ya. Que dice... Acá nací es a veces, dice acá en el chat. Sí, ya saben los perros que suelen entrar siempre. Se prenden muchísimo siempre los muchachos. No, y Yaguala es fútbol, dice. No, ahora estamos reaccionando al partido de Cerro, viejo. El ciclón de Barrio Obrero, viejo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, Tranquilo, muchachos? perro, ¿Qué dicen? Vamos a jugar, pues yo me voy a jugar. Pero yo te digo, de One, vamos a ganar el Ya mundial. tengo en cuenta, muchachos. Acá, Mundial de acá Club con Cerro vamos a jugar. ya tenemos invitado clase A ya para el próximo stream. problema, sin Tenemos problema. invitado clase A. Toma, te tiro luego. Después siempre estamos también así debatiendo de fútbol y eso. La vez pasada vino de Argentina, vino el amigo Kras, no sé si le conoces. al No creador. le conozco. ¿Y qué hace, crack? Hace reacción. ¿No le ¿Pero lo conoces? sé? Hace reacciona a eso. Intermedia de todo, de fútbol para. Vino de Argentina, vino para el superclásico. Kras, no vamos a poner. Kras, ahí te va a aparecer. Ese es. Ahí con el trozón masivo. Aparece su primer video. Sí, él aquí en él vive en Argentina. En Argentina. Él vino de Argentina. Ah, pero él es paraguayo. Sí, Yo paraguayo. no conozco a él. Y él vino de Argentina. Ah, vino y yo pensé que vos me decías que era un... hicimos stream. Curepa. Hicimos stream. Tipazo, Tipazo, hicimos stream. La gente se prendió. Más Ah, pero él de, vive en Argentina. más de 80, 90 personas estábamos en Qué Kiev. buen diva, Tremendo, hermano. tremendo. No, y tipazo, habría que ver para planear. Sí, Va a venir para el sin partido de problema. Paraguay y hacemos un stream Ya de la está, gran 7 ya está. con los muchachos ahí. Yo te voy a jugar Contra- partido del mundial. Yo Ese, quiero ese vamos ese a jugar. hay que jugar ese contigo. plan sí o sí tenemos que jugar. un buen Fernet. No. Una buena Pilsen. Pasión de fondo y falta el asadito. Banco, muchachos. Yo estoy para comer asadito después. Pero asadito de la calle, no asado. Es demasiado complicado armarlo, perro. No, eso sí es Demasiado complicado. tarda. Caro está. Volvemos. Volvemos. Ya está por empezar el segundo tiempo los muchachos. Lo de TikTok. Tactar la pantalla, muchachos. Y compartir. No se olviden, muchachos, de compartir. Que estamos acá haciendo... ¡Ay! Estamos haciendo un ¡Señora! multi-stream. Estamos haciendo, muchachos. Para los que no Tremendo. saben, en TikTok. Pasión y Estudio en Twitch. Vengan para una mejor calidad de audio, de todo, de imagen. Ya, 4 mojones, después, dice. ¡Apa! Epa. Hay que ganar primero, ¡Qué Marco. bello el de remera de cerro, dice Noris! Apa, Epa. ¿en serio? Bienvenido, fútbol. Bienvenido, fútbol. ¿Usted está soltero, caballero? No. Ah, bueno. Pero, ¿cómo me hace decir bienvenido, fútbol? Decina, nada que ver o algo por el estilo. No, nada que ver. No, pero puedes Sí. decir que soy bello. Claro. Como yo puedo decir que vos ¡Epa! Se viene Iturbe. Se viene y turbe. Como yo puedo decir que vos sos bello, por ejemplo, y Gracias. no te estoy tirando la onda ahí, ¿verdad? Gracias, Obviamente. gracias. Es así, en buena onda. Capaz por la casaca de cerro, obviamente. Por la casaca de cerro. Ahí todos somos lindos siempre. Encara al genio del fútbol mundial, dice Ander. No, basta, no es por él. Dios No, mío, ya estás muchacho. encarando demasiado y me decís Ya, que no estás soltero, viejo. No, va.
Ingresa Iturbe, Juan Manuel Iturbe. Ya se prepara. Dice, no. Salió Espínola. El chico Espínola cumpliendo los minutos. Ya arranca la segunda etapa, moviendo el esférico Nacional. Ahora le toca a Kili Rojas despejar. 45 minutos. Ya se cumplieron en la primera etapa. Gran lorito se va, dice. No, Elena le no, tiene no. cortito. Basta, muchachos. Ojo. Totín. Entonces salió el mitad. Salió Darío. Sí, salió Darío. Salió. De David Espínola, ¿cómo se subió a primero? No, Ander. Es bueno. Obviamente que está ahora mismo con ganas de marcar. Le cuesta el tema de repente nervioso. está un poco apurado, nervioso. No podemos mostrar, muchachos, la imagen. ¿Por qué? Porque nos bajan de una. Hay que pagar mucho para mostrar las imágenes, muchachos. Hay juego con las manos que corresponde a Nacional, al equipo tricolor. Ander, que es un seguidor, un gran saludo para Ander, que es un seguidor que siempre nos ve desde España, Marcos. Desde España. Desde España. Él a veces las 3 de la madrugada, eso ya en España y banca. Espectacular. Atenta la platea al juego con las manos. Ya levanta y va con todo Carrizo. ¿Cuánto va? Está 0-0. 0-0, segundo minuto de lo que va. ¿Por qué Víctor Hugo Mareco acá no está en pasión? Dice, ¿qué decís, loco? Nada que ver. Sebas, enemigo del fútbol, dice. Enemigo del fútbol. La frase de crack. A ver. Fue en esta Domínguez que bajó a Richard Prieto. 46-46 con 37. Qué grande Sebas, cuídenlo bien, dice Ander. Qué grande, Ander. Gracias, papacho. Saludos, Rey. Sebas Herome dice, no. No, tranquilo. Pelota parada. Hay juego para Nacional. El equipo tricolor atento para lo que se viene. Atentos. Ahí abajo, el Ciclón de Barrio Obrero recibiendo órdenes ahora de Martín Arias. El arquero que viste de amarillo. 3/4 de cancha. Atento. Atento Norte. Le va a pegar a esa pelota Juanfer Alfaro. El árbitro López que autoriza. Alfaro juega rápido, tocó para Cáceres que mira al área. Cáceres tiró, saca Piridamota. El rebote le queda a Nacional. Viene el remate de Juanfer, se despía. Va de pelota Álvaro, está en el estudio, dice Marquitos. Álvaro, basta Marquito. No. Penal para Cerro enseguida, dicen los muchachos. Penal para Cerro enseguida. No. Penal para Cerro. Y ojalá. La inexorable, ojalá. Salto de Nacional. Atención, saca el Ciclón de Barrio Obrero. Iturbe participando. No puede salir Cerro, Marcos. No. Está presionado. Está muy, pero muy presionado. Salió con todo Nacional ahora en busca de romper el marcador. Hay juego ahora para que venga con todo. Cerro en la salida. A ver, Araujo responde. La busca. La buscaba, mejor dicho, Totín. Tenemos minutos de la segunda etapa. Saca Kili Rojas. Kili con la pelota arriba. Atención que va Bailone. Bailone que va. Bailone que tiene. Bailone que escapa. Vos sabés que muy infravalorado, Marco, este delantero Nacional Bailone. Para mí es buenísimo. Hace siempre su trabajo. Es de eso típico delantero tradicional, tanque, no es ropero, como se dice normalmente. Y siempre hace partidazo contra Olimpia o contra Cerro. Ya sabe quién le toque. Siempre está. Siempre aparece. Muy buen 9 es. Ahí está. Es lo mismo que pasa con... ¿Cómo se llama este delantero de General Caballero? Claudio. Clementino González. Pelota arriba para Cáceres. Cáceres que tiró al centro. Ahí está Bailone. Fuera. Arco. Salida. Un delantero de verdad no como Sebas. No, hasta que metí en el clásico de creadores de contenido, metí 3 goles, viejo. ¿Qué decís, loco? ¿En serio? 3 goles metí, hat-trick. A la pucha. 3 clásicos jugados y tengo 8 goles hasta ahora. Se ven en TikTok. En 2 se ven en clásicos, 2 TikTok. dobletes y un hat-trick. Se ven en dice, no pasa nada. TikTok. Se ven en TikTok. Bueno, en breve ya podemos mostrar tranquilamente ese. Se dice y no pasa nada. bien. Son datos, no opiniones. Pero bueno, fallé como 70, pero prometí. Lo que importa lo otro. Sopita combinada con la bebida.
Contraten ya a Sebas un programa llamado Pasión Estudio Gamer, dice Ander. mira. A la pucha, ¿por qué no? Sebas tiene que venir en nuestro programa de la noche. Ya dijimos ya. De una. Yo estoy Va a de estar una. invitado. Yo estoy de una. Yo me comprometo de una si me tienen en cuenta de una. Claro. Sería un privilegio eso para mí. Obvio, está un Privilegio. Hablé con un analista de datos. Con Infran. Claro. Un grande, Quiere Infran. venir. Tiene que venir también, sí, tiene que venir, Infran. Saludos a Víctor Hugo Marecos, dice Raúl Rojas. Se viene Nacional. La mueve ahora Valdés. Este es Valdés. Saludos a Víctor Hugo Mareco, dice Raúl Rojas. Saludos para vos, papacho. Cáceres que va y se viene Nacional. No lo pueden parar. Cruzó Prieto. Despeja. Cerro. Gracias, Caradeni. Víctor Hugo Mareco. No, es eso. Otálvaro me estaban diciendo. ¿En serio hace le un rato. parecía a Víctor Hugo Mareco, hijo? No. Fuera de volar le parece a Víctor Hugo Mareco. Sinceramente. Dice, ese es Palau, dice. Se parece a Palau también. Iturbe Ojo, levanta la Totín, pelota y va. este Y tu se gol, viene dale, Totín. gol. No, va, No. tranquilo. Totín no pudo. Va saliendo de vuelta Nacional. El equipo tricolor. Pelota arriba y va. Se viene en la defensa. También Velázquez. Bien, Arias. Saliendo el partido. Nacional de vuelta recupera. Juanfer Alfaro. No, le está ¿Qué costando. jugador Juanfer Alfaro? Sí, también Sí, Juan juega Luis. muy También bien. Juan Luis También que. muy infravalorado. Son muy buenos Sentido. jugadores. Epa, Velázquez sentido. Tranquilamente en Cerro de No. Olimpia podrían jugar cualquiera de los dos. Epa, sí. Hay No, molestias, no. hay dolencias. Nuestro mejor A ver qué aconteció con Velázquez en esa zancada, ¿será? A ver, la llevó, la defendió. Ahí sí, ya sintió. Y después lo empujó. Sí. No, le empujó. No, pero antes, ahí, mira. Taca, Ahí, ahí, taca, ahí taca, sintió. sí, sintió. No va a poder seguir. No va a seguir. No va a seguir. partido de No va a seguir, sí. Uy, no, contra El Estudiantes, pinchazo. hermano. Encima sin Lucas Quintana que está en la albirroja. Cierto. Uy. Vamos a ver. ¿Qué tiene Cerro Porteño? El mejor de central de ¿Va a Cerro. bajar Morel? ¿O qué más tiene? ¿Qué Morel. más tiene Cerro? Y Te digo ahora tiene... Porque cierto es lo que decís, Franco. ¿Qué Quintana. pasó en Melgarejo? No, lesionado. También sigue. Sí. Sí, también lastimosamente el tema de la lesión. porque él es ¿No bueno. tiene? No entonces tiene un central Morel. Cerro. Entonces Morel va a bajar, va a ¿Y estar con Morel? Matías Damián. Dependiendo de cómo vaya esto, porque esto puede solucionarse. Cerro no tiene un central. Va a tener que ir. Bueno, Recuerdo que Pirida Mota había jugado también, pero eso ya sería ya... No, recuerdo para Pirida mí es Mota. Morel, para mí es Morel. Para mí es Morel también. pero Morel. Bueno, está en la banca. Ahí está Morel, ahí está. Se viene Cecilio. Se viene Cecilio. La solución a todos nuestros problemas se viene Uy, Franco. uy. Prepárate para playarte un poco. Cecilio yo- Domínguez. Hoy le doy la ficha. Contra Olimpia no le da, pero contra Nacional, su ex Contra club. Olimpia. Contra Contra su casi ex no club olvidó. tiene que hacer algo, hermano. Salió Unión Nacional. Él La sale- ley del ex. Por eso, tío. La inexorable. Creo que él sale. Él estuvo en la final de América. Creo que le fue suplente. O estuvo en ese mismo Él fue plantel. como ese refuerzo que antes en la Libertadores vos podías llevar para jugar a partir de semi. Exacto. Él surgió en Sudamérica. Sudamérica, sí. Y después él en Sudamérica tiene una buena actuación y entonces después Nacional lo lleva en la final de la Libertadores. Como La ta- semi, a partir de la semi Sí, le ¿te lleva. acuerdas que hicimos eso una vez con un jugador de Sol también que se llama Tomás? Tomás, no me acuerdo su apellido. Tomás, sí, recuerdo, para la Sudamericana. Para la era. Sudamericana. Para la Sudamericana que lo llevó Cerro. Era... Y no jugó. Casi ni jugó. Tomás el tipo. Rojas. Tomás Rojas. Tomás Rojas. ¿Qué habrá pasado? El tipo era joven. Y ¿Qué habrá pintaba, pasado? hermano. Pintaba, vino a bueno. Cerro. Después me acuerdo que cuando volvió otra vez a Sudamérica, ahí empezó su declive futbolístico. No sé qué rindió pasó más. de él, ya se dejó del fútbol, no recuerdo más. Señores, tenemos partido, tenemos juego. Cecilio ingresa por Pachi Carrizo. Dale, Cecilio. Mueve la pelota y va Nacional. Viene el centro al área No. y está afuera. Sacó, defendió Cerro. 3 de noviembre. ¿Eh? 3 de No, pero noviembre. hay que dar información. Prieto estuvo cerca del arco. Anímate, la cucaracha. Saliendo 3 de Cerro. noviembre de la tercera división de Paraguay. Mira, Tomás Rojas. lo ex que Cerro. es. Qué locura. Saliendo Martín Arias. ¿Sabe qué me dijo? No sé si ya te conté, a Marco le conté ya. ¿Qué? Richard Prieto es conocido de la familia. Me dijo que como sea no va a hacer gol. No. Por eso está con todo el tipo, llegando con todo. El partido de su vida está jugando. Morel. Dios mío. Mueve la Tranquilo pelota. nomás, Richard. Pérez la domina y va con todo ahora. Blas Riveros mete el cuerpo y va para Cecilio. Hablar con Domínguez. Cecilio. Domínguez.
Salida de portería. Domínguez buscó Cecilio. Hoy no le voy a putar a Cecilio. Hoy me voy a comportar con Cecilio. Vamos a ver si hace las cosas bien. Hoy no le voy a decir una Primera palabra. pelota. Yo sí le voy a putear. Gustavo, hoy yo me voy a quedar callado. Solo para hacer las cosas distintas para ver si él hace las cosas distintas. Va a tratar de... Para ver qué pasa, hermano. Levanta Kili Rojas. Kili Si le puteo, juega mal. Corre Cecilio, ya dicen acá en el chat de TikTok, viejo. Todavía va no a la entró. carga Nacional. Bailón está en el área. Bailón cruzó la pelota. Defiende, Bien, Domínguez. defiende Domínguez. 0-0. 0-0 Rodrigo Gómez. Si le puteo, le va mal. Así que hoy no le voy a putear. Espero que le vaya excelente a Cecilio Domínguez. Tenemos córner. Desde la esquina vendrá Nacional. El equipo tricolor de Barrio Obrero también. Hoy viste de blanco. Fabián Franco. Atento, ex Cerro. El número 21 que va a colocar en el vértice de la esquina izquierda frente a Norte. Se juega esto. No hay nada que hacer. Ojo que está, Nacho obviamente. Alicea- Ojo que hoy la barra no está por No la está, sanción. Sí, por la sanción. Bueno, Dos fechas. Está inhabilitado la Norte. zona nomás está habilitada. La Está, barra pero no está. ubicada en otro Pelota lado. juega en Nacional. Cáceres toca. Juego para Franco. Franco que encara. Corta. Domínguez. No, este es Iturbe. Iturbe la pierde. A ver, ¿qué sucede? Este es Prieto. Prieto con Iturbe. Había falta de Prieto. Para este Entrado todo, Cosera, final. dice Luis. ¿Qué hace Luis Richie? El mejor asadero de la historia. Un gran Dice, amigo y un pisatrón con la Hoy cancha. no hay ayuda del árbitro para Carrito, dice. Carrizo. Sí. 100%. Este también. Si no se ve. Pero no se ve. Pero sí. Atención. La pelota es de Cerro Porteño. Cecilio toca atrás. Levanta Morel que ya juega de central. Ojo, Pelota arriba para Totín. Totín. Totín amarilla que va, despeja como puede. Nacional le queda Buena. Totín. Totín amarilla. La Arriba. domina. Tocó para que le pegue. Viene el remate. No, yo no te puedo. Mamita Cecilio querido. es. Cecilio No, es. no puede Cecilio putear. es. Dios mío, Cecilio. No puede Cecilio. putear, No, puede qué putear. gran jugador. Cecilio. Yo sí, viejo gordo de Cecilio. mierda. de- Dios mío. No, tranquilo. Yo sí puedo putear. Dios mío, gordo. No, una joda ya. Una joda. Cecilio, de vuelta, remate que va escapándose. Pero ¿por qué no obviamente. le vio bien a su compañero que estaba a Yo la no, izquierda? yo no le voy a putar a Cecilio hoy. Ya Casi demasiado 200 personas en TikTok. ¿Sabes lo que me pasó la pasada? La vez pasada me llamaban de otra radio. Me dijeron, hola, yo estaba tranquilo en mi casa, me llaman, hola, ¿qué tal? Queremos saber tu opinión sobre Cecilio Domínguez. Me caí todo, boludo. Saliendo. Pero Cecilio le dije. Nacional buscando, despejando. Matías Damián Pérez, pelota arriba a No, la carga. Ya es Epa. inaguantable lo de Cecilio. No, ya. No Pero sé es más, boludo. muy respaldado por el técnico Diego Martínez, ¿eh? Muy respaldado el número Cecilio, 10. el mejor 10 que tuvo Cerro. El que diga lo contrario tiene toda la razón, dice Ander acá en el chat. Herencia perdió Araujo. Hay córner, señoras, señores. Peligrosa la acción. Atención, área desesperado. Dando indicaciones el portero argentino. Para mí, el mejor portero del fútbol paraguayo. Por lejos, por escándalo. Hay córner. Atención. La va- Callado. Es lo que más me gusta de Martín Totalmente. Arias. Es callado. Sin humo. Sí, humo. así mismo. Perfil bajo. Hace nomás lo que tiene que hacer. Córner No, la cancha. para Nacional, 58 minutos. Se mueven en el área, hay peligro, ¿eh? Hay peligro. Viene el centro. No sale Martín Arias. Cabezazo de Bailoni. Sacala. Ya le queda de vuelta Nacional que busca el centro, costado derecho. Atención que la pelota no sale, pica. Pero no y puede hay salida. salir. No puede salir Cerro. ¿Qué Ahí pasa? sigue, dale, bien. Ojo. Atención que va la carga. No, Totín. profe, no. Ese iba solo, hermano. No, yo no te puedo creer. Se enoja Arias, decía. Pero está en porque- movimiento ahora. Eso cobró. ¿Sabes por qué te digo lo que es sin humo? Porque yo fui un tipo que compró mucho tiempo lo de Jan Fernández. Fui un tipo que me reía, me gustaba el show, que le puteé a la hinchada. Compré muchísimo a Jan Fernández y este tipo, callado, le sacó el puesto a Jan Fernández, a Gatito, y no dice una palabra y hace lo mismo Claro. que él. Lo mismo, hace las mismas tapadas. Saca igual cantidad de balones y no te arma un quilombo. Sí. Encuentro empatado. Epa, Domínguez, Fabricio. ¿Te acuerdas No. que Jan, por ejemplo, Ay, ay, ay. Jan, Tiene no quiero algún ser hater de golpecito. Jan, pero por ejemplo,
armaba quilombo porque su colchón era muy duro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Era muy duro me su colchón. acuerdo. ¿Entendés? Hoy en No, y día me acuerdo que un partido él no juega luego por eso. Creo que tuvo un problema en el vestuario sobre ese Ahí tema. va la carga y se viene Cerro. Araujo manda al centro. Pasado. con su centro. Le queda ahora a Fabricio Domínguez. Domínguez que encara. A ver cómo juega Domínguez. El verdadero La deja para refuerzo. Cecilio. Domínguez, Fabricio. Domínguez Buena, se conecta en los Fabricio. Domínguez. Va tocando Fabricio. Pelota arriba. Este es Viera. Pelota atrás de Cerro Porteño. En el Ecuador se encuentra la pelota. Salida de Martín Arias. Cerro Porteño buscando la fórmula del gol. Quiere ganar su partido ante el vecino Nacional. Que ¡Ole, bien la qué hizo. Y buena! va a la carga Wilder Viera. Viera en corto para Cecilio. Cecilio que toca por el costado derecho. Abre juego para Fabricio Domínguez. Domínguez que encara. Zapato Tiene zurdo al marca centro. Domínguez. No. Quiere tocar, quiere filtrar. Se corta. El juego, la acción, ¡Ea! Richard Prieto. Hay Domínguez. falta, no hay. Bien, Domínguez, Sí, así sí, se hay juega, falta. viejo. La garra charrúa. Hay falta. metió en la cabeza, hermano. Sí está, Metió sí. en la cabeza. Atención que está Liceda Dale, gordito, mirando. es tu partido. Está mirando en el banco a Liceda, Ojo. A ver, Como Domínguez de atonaba, vuelta. macho. Qué grande, Fabricio. Sí, por lo menos para cortar tan la jugada, sí. Ella perdía ya ahí. Va a ingresar. Mira, Peralta. Peralta y Domínguez que sale, mira. Pero igual tenía molestias Domínguez, Sí, Domínguez estaba ya apenas. Va a ingresar Para completar Peralta. Que A esté ver. dentro de sus cabales. Lo único le pido a Peralta que no se vuelva loco. Sí. Jugadorazo, pero Pero hasta el momento para el partido de Copa, preocupación. Velázquez y Domínguez también ya ahora se suman. Esperemos Que que son dos titulares natos y que están rindiendo altísimo. es que no tienen reemplazo luego. No tienen reemplazo. ¿A quién le va a poner después? Si no tiene Quintana. Y el lateral derecho. Está arriba de Kili Rojas tenés a de nadie. cabeza, despeja Sí, ¿verdad que era tu Cerro. lateral derecho? Y justamente ahí se termina todo. ¿Cierto? Sí, Velázquez improvisaba lateral derecho porque no teníamos. Y Atención ahora que se va lesiona él y Fabricio. para el recuperando el ciclón a la carga. Cerro Porteño mostrando y sacando la artillería pesada, buscando. Ya a la Menite le mandaste gratis. Uy. Gratis se fue a la Menite. colmo. Gratis. La pelota está en el terreno de Martín Arias. Arias Y en eso corto que para Matías Pérez. ¿sí? Fabricio es un lateral derecho improvisado. Y es bueno. Y es buenísimo. 200 Imagínate, personas, si le 207 hacemos su ahora. posición. Conectadas al live. Pues se acostumbró al Levanta. puesto. Arias, pelota arriba de Arias buscando a Blas Riveros, despeja con tranquilidad. Ahora Nacional, el equipo tricolor, buscando a Bailone. Este es Pérez, No, a ¿por qué ver le capita Pérez, la la pelota, baja Pérez? Bailone y va Valdés, le remata. Nadie. No, lo peor Afuera, que puede hay hacer córner. eso. ¿Hay córner? No, en salida de portería, dice el juez. Darío Espínola de central, dice Ander. Conversando el Cabo Sarabia con su asistente. Ahí la reiteración de la jugada donde Matías Damián Pérez pierde Uy, corner. la posesión de la pelota. No corre. No cobró el juez. Sí, por siga, eso siga. dudaba justamente, pero no. El juez dijo, salga Martín. ¿Vieron lo que pasó con Arzamendia por el tema de Sí. su termo? Pero es macanada. Para mí que se bicharon más. Ahora, Amenaza de todo lo recibió de muerte, no sé. Pero en justo, Argentina son muy. su termo tenía el logo de todo el equipo y justo Sí, del lado justo del el de cerro, Cerro. salió. Salió ahí. Ay. Le escribieron de todos lados, dice supuestamente. Y bueno, Para mí eso no es nada. Para mí lo que realmente sí da para enojarse Es lo que para le el pasó a hincha de Olimpia. es lo de Emiliano Díaz festejando una victoria de Corinthians. Y ojo que sí. Corinthians en su momento lo buscó a esta dupla técnica. tiene una cláusula. Si se le llama al Corinthians, si le llama a Corinthians, él no puede seguir en Olimpia. Él decide no irse y ya está. Mira, yo no sabía eso. Tiene una cláusula de Ahí viene el Corinthians. remate, se desvía. Clausulazo Corinthians. Literal. Sí, solamente por eso, porque justamente lo estaban buscando a él, a Emiliano Díaz. Él venía No. de Vasco de Gama. Estuvieron hace un buen tiempo, Hace mucho. a Vasco, pero lo que dicen los perros es que Emiliano tiene la cláusula de Corinthians. Emiliano no. No Ramón. No la dupla. Emiliano. Sí. El hijo. Igual es la dupla técnica. Y los pero- perros dicen, le están utilizando Olimpia para hacer el trampolín. Claro. Pero no es tampoco así. Pero los perros dicen también. 64 minutos, empatado. 0-0. Claro. Y Los si resultados siguen- ahora mismo no lo están acompañando, no lo están respaldando al técnico
que justamente puso te amo. Puso te amo, así ¡Apa! mismo. Sí, te Directo, A 8 luego. puntos A el Corinthians. puntero, viene pero de un clásico. Pone te amo, Sí, y la águila correspondiente. Cualquier toque, el árbitro ya cobra falta. Jasó, dice Mendoza. Ya me preocupa. El partido ya está minuto 0-0. 74, ya otra vez, viejo, y no estamos teniendo profundidad. ¿Vos sabés lo que va a nos están pasar? Va a entrar otra vez Alicea, la Alicea solución. y va a cambiar de partido. Parece Atención, 19 y 54. Liberen a la bestia. No, tampoco. Y también hace rato decíamos mucho. Epa, Núñez amonestado. ¿Qué pasó? ¿Había falta? Contra Contra Cecilio Domínguez. Levantate. A ver, el hincha de Cerro ya no aguanta tanto al 10, ¿eh? Ya no es soportado por la hinchada. No, Pelota parada. Esa ¡Epa! última vez que fui, fue el partido contra Luque que no pudimos ganar. Esa última vez que fui, lo de Cecilio en la cancha ya era una joda, ya. Pero lo que erró en el clásico. En el clásico también. No, ese sí, ya. Dos ex Olimpia van a No, y ingresar. Contra Luque era casi una igual. Así mismo. Sí, que le cruza y arco ese yo estando en platea estaba. Arco libre, era literalmente, no sé, empujarla. Y el Paragua, tipo- Espínola y Hugo Adrián Benítez. Ah, mira, Paragua Espínola existe todavía, viejo. A la pucha, ¿Qué habrá tranquilo. pasado de él, viejo? Qué mal le fue en el invierno. No, sí. Porque él era Las lateral de peores selección. Sí, Sí, lateral de selección y después va a Olimpia y Le Paragua funde. Espínola, que es cerrista confirmado, muchachos. Eso también, que hay una foto y todo cuando se fue en la inauguración de la olla. Él. Hugo Adrián Benítez ingresa. No, este testemos. este le tengo Va a jugar el partido miedo. de su vida, va a jugar. El miedo que le tengo a El Adrián. partido de su vida. va a Gracias por jugar. seguirnos. Uno. Adrián Benítez, don. Va a jugar el partido de su vida. Vamos a ver qué acontece. Fabricio Peralta eleva la pelota y va a la carga Cerro Porteño. Nada. A ver No, con no. esto. Centro. ¿Vendrá la pelota al área? No puede. No, Marca no le hagan del falta, no le hagan Paragua. falta, no le hagan falta. Ahí, Espínola cae. Dios compró la falta, Dios mío. Obviamente, hay salida. Hay salida para Nacional. El equipo tricolor que está empatando ante Cerro Porteño. Ya piró Cecilio, ya dice Mendoza. Acá ya se colmó la paciencia y ya han echado de TikTok con Cecilio, los muchachos. Complicado lo de Cecilio. Velázquez. A mí eso es lo que me preocupa, lo de Velázquez y... Velázquez y Domínguez. Domínguez. Justamente dos ¿Qué jugadores cobraste? muy importantes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué cobró? Uy. No, y ahí está, en su rodilla sintió. La cara de Domínguez te dice todo. Pero esperemos que pueda recuperarse para el partido más que importante ante Estudiantes de La Plata. Complicadísimo, porque estás tu lateral derecho y tu lateral derecho suplente. Y José tu único Ramírez, central. gracias por seguirnos. Pablito Pinto, dice ¿A César quién, Sotti. ¿A quién le pone? No, basta, boludo, con el palito pinto, viejo. ¿Qué decís, César? Buscan a Hugo Adrián Benítez. Despeja la pelota ¿A Cerro quién le Porteño. pone, Franco? No Tres tenés cuartos central. de cancha. Buscan a Adrián Benítez. La pelota. Hay falta. Aliceda, ya, papá. Ya está, Urgente. ya, urgente, ya. Ya, minuto 67. Piden a Liceda. Yo sé que un jugador no puede hacer todo, ¿verdad? Pero Epa. está Cerro en cuestión de actitud, de repente cambia cuando él entra. Asimismo, aconteció con 2 de 2 de mayo, mayo, Olimpia. Un gran saludo para mi sobrinito Maxi, que está viendo el directo ahí. Qué grande, Maxi. Mi sobrinito Maxi, un gran saludo y abrazo. Te quiero mucho. Ahí va la carga, recupera Cerro Porteño. Piris Damota soltó rápido el juego de Cecilio. Despeja. Ahora mismo, Nacional. Gracias, Penayo 91 por seguirnos. Gracias, Machuca Jorge por compartir. Damota. Moviendo para Morel. Morel por el medio, jugando para Damián. Este es Wilder Viera. Aparece Blas. Blas Riveros al medio. Wilder. Entonces, Blas. Toca y toca Cerro Porteño. Buscando los dale. espacios. Damota está jugando más abierto como un lateral improvisado, Sí. fíjate. Imagínate. Damota toca. Juega para Iturbe. Iturbe espera que vaya Damota Está y jugando lateral. lateral derecho. Lateral derecho está jugando Damota. Juega Piri Iturbe. Damota está de lateral derecho de los perros. Partido No tenemos 0-0. otra. Y no, y No hay ¿quién otra. más es tu lateral? Bueno, ahí me preocupa más.
Morel. Ojalá que no sea grave lo de Fabricio. Capaz lo del central podemos. Qué bien que cubrir la hizo con y va Morel. Peralta. El Pitbull dejó para Cecilio. Se acomoda Cecilio. Domínguez Cecilio. Buena, juega por el perfecto. costado derecho para Iturbe. Iturbe se coloca. A ver, le pega. Largo. Iturbe. 1, 2, 3. Iturbe muy abierto. Iturbe decide jugar ahora para el centro de Blas Perfecto. Riveros. Ahí está ¡Solo Cecilio. Cecilio! Ahí está el arquero. Nunca es preciso. No Nunca puede es preciso. Nunca le definir. da el golpe exacto. Nunca, pero nunca es la descripción de Cecilio Domínguez. No puede Cecilio, no se encuentra con el gol impresionante lo que acaba de errar el número 10 de Cerro Porteño. Y va a la carga nacional ahora con Hugo Adrián Benítez. Buscan Cecilio, ahora viejo. a Prietos que domina, Prietos que toca, se viene y se lanza Piris da Mota. A la carga va Cerro con Iturbe. A ver Iturbe, ¿qué Buena, tal? Iturbe. Qué bien la cambió, dibujó la diagonal. Cerca. Iturbe levantó la pelota, No, ¿Qué quiere desvía. pasar Cecilio? Desvía muy bien. La salida corresponde al equipo de Cabos Arabia. Qué bien la hizo en esa Hugo Adrián. Falta. No. Bien. Pelota, Sí, y te hay eso, falta, hay falta. ¡Qué loco Cecilio! Dice Neila. Se enoja. Siga, dice el juez. No estaba ni marcado, Franco. No estaba ni marcado. Estaba totalmente solo. Solito, Solo. hermano, solito. La podía bajar si quería, sí. La podía bajar. De No. vuelta Cecilio. Y se ¡Ahí viene está! Aliceda. ¡Marcelo! Por favor, salvaron la vida. Papá de Olimpia, digo Aliceda. Aliceda, señores. El 31. Me recuerda mucho a Cureí, que entraba para Cureí solucionar entraba las siempre y cosas. solucionaba todas las cosas. Entraba a solucionar las cosas. Pelota parada para Cerro. Partido contra San Lorenzo Almagro. Ahí le verdad? hacen el penal. Último minuto, chiquitito. Después él mete, sí. 71 de juego. Pelota arriba de Fabricio Peralta. El salto de parte de Matías Damián. No consigue darle efecto, no consigue dar el pase. Y Ruiz se habrá retirado ya. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá Está por pasado? Estaba en Brasil. Tacuarí. En Tacua. Oh, en Brasil. Estuvo en Tacua también, creo. Aliceda Tacua. va a ingresar por Araujo. Buena. Está en el Novoritocinho. Sí. Novorizontino. No sé, bueno, lea un poco. Más complicado este. A ver. Gremio. Gremio ya hizo un nombre al principio. Novorizontino. O sea, tipo, tiene un. Novo Horizontino, sí. Gremio Novo Horizontino. Mirá vos. Pure y pasión, viejo. Gran jugador ese. Ingresó Nacho Aliceda. El club tiene. Gracias, José Jara. El tipo siempre metía de cabeza. Ahí está Chiquitito, Aliceda, qué ¿verdad? bien lo hace. Moviendo y dejando a uno detrás. Ahí está Cecilio. Cureí Domínguez. tiene Cecilio. el doble de edad que su club. El club fue fundado Iturbe en por el 2010. bando derecho. Iturbe No. adelantó. Y Le mató. no hay No juego engancha por esa para tu zona. zurda. Tira un centrito bueno. También acá es fácil, obviamente, ¿verdad? Pero esos jugadores de primera, viejo. Enganchada, tira tu centro raso y ya está. Como hizo en la cancha de 12 de octubre Fabricio Domínguez. Ese Esos me da centros son miedo. peligrosos. Me da miedo este tipo. A mí Hugo- también. Una le queda y no te da perdonado. Yo sé bien. El partido de su vida. Juega contra nosotros. Está jugando contra nosotros el partido de su vida. El tipo cuando corrió en Olimpia, ahora está corriendo. Hugo Adrián Benítez no. Tengo miedo. Levanta la pelota. Ahora mismo Kili Rojas reposiciona desde abajo. Recupera el ciclón de Barrio Brillo. La salida en la luna de Buena. el Abrila. gramado del ciclón. Abrila, Cecilio. Tocando No, ¿por qué no le Cecilio, das más acelera fácil? y Turbe. Era Cáceres con darle el nomás de arquero. frente. Era darle de frente, Cecilio. Presionan todos. Cáceres ahí va. Hermano, yo no. Dije no le voy a apuntar a Cecilio, pero 3 pelotas. Las últimas 3 pelotas perdidas por Cerro Porteño son de Cecilio Domínguez. Lateral para Nacional. Va a jugar el vecino. Vos decís que hace algo en la práctica que nosotros nos vemos. El tipo es tan buen jugador que en la práctica la rompe y el técnico ve eso. Uy, qué mal la hace Cáceres. Busca ahora Cerro quedarse con la pelota. Buena salida de Juan Fernando. En esta Juanfer la toca Cerro Porteño. Recuperación. Este es Aliceda. 1, 2, sí. Ah, buena. Bien. Va con Dale, todo. Fabricio, Peralta mueve la No pelota por el pasa costado nada. izquierdo. Recupera Dale, Cerro. Abrila, Y Abrila, se va a la Abrila, carga Cecilio. Abrila. Cecilio. Cecilio, Pegale más fuerte, Cecilio. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué no la abre? Nomás si Porque no es está un bien. plaga. Porque quiere meter su gol él. Tranquilo. Quiere meter su gol él porque adentro va a querer redimirse. Y quiere hacer el gesto de la hinchada. Eso es lo que él quiere. ¿Hay juego? Quiere hacer su gol. A ver, hay un jugador tendido.
ya tenía para abrir. Este es su cabeza, armar show. Pero Eso, mirá. si le pegaba fuerte. Pero no hay caso. Tenía o sea. 3 opciones Pero de pase. le pegó raso, ¿no? 3 Para opciones de pase. Le tenía. daba a Blas, y Blas, que una de sus mejores características, tema de cruzar pelotas. Y con más ventaja numérica, si quiere, iba a llegar ahí Cerro en ataque. 3 opciones de pase tenía. Y él quiere redimirse y hacer su gol. ¿Te das cuenta? Tipo falla debajo del arco, falla, boludo. Yo sé que... Pero bueno. Atención, que esto sigue con vida. El partido, la historia sigue escribiéndose. Cáceres que levanta la pelota. Arias. Mal. Centro. Y le llega. Tony, ¿cuándo va el partido? 0-0. 0-0. Minuto 75 del segundo tiempo, muchachos. A Cerro le está costando. No está teniendo profundidad. Demasiado. Tema de la finalización también. Más otra vez con Cecilio como punta de lanza. Ya sabemos lo que nos espera también, Vos obviamente. sabés que no puede ser Cerro dependiente de un jugador, pero hoy para mí la diferencia vendrá de parte de Aliceda. Aliceda, sí, no hay otra. Sí, No hay no otra. hay de otra parece. Porque Cecilio está regalando masitas. Sí. Va la pelota de Blas Riveros. Se encarga Nacional de ¿Sabe despejar qué la pasa, pelota. Franco, para mí con lo de Cecilio? Pasa mucho por el tema de que el técnico sabe que no está rindiendo, sabe que bueno, tampoco no es un ciego, obviamente, sabe fútbol por algo de DT, ¿verdad? Le está tratando de con partidos, tratar de que se gane otra vez esa confianza. Es lo mismo que pasaba con Derli en su momento con Palermo. Aliceda, ¿qué va? Aliceda, ¿qué Aliceda. tiene? Bien. Recupera Cerro, viene el centro al área, despeja Nacional. Bien, Aliceda. Peralta, la deja buena, ahora al buena, medio. Palermo en Este su es- momento también era con Derli González. Así mismo. También para tratar de recuperarle, había partido que le hacía jugar igual. No le puedo recuperar Peralta. nunca. Peralta pide Aliceda, Ávila. Nacho. Ay. Pierde en esa zona y se va Nacional. Y se va la carga Nacional con No, qué Hugo mal Adrián. parado quedamos. Hugo Adrián y espera Valdés. ¿Qué hizo Hugo Adrián? ¡Ah! ¡Tapó el arquero! Adrián. ¡Tapó Arias! ¡Tapó el arquero Martín ¿Cómo Arias! no quería hacer gol, hermano? Bien, Reflejo Arias. de Partido de su vida arquero. está haciendo. Sí. Y manotazo, la mano cambiada del portero. Hermano, Buscó tapadón. igual. Muy igual, buena. Muy egoísta lo de Hugo Adrián teniendo Ahí a a sus Valdés, compañeros, sí. a Prieto solos frente Le a la recriminaba media después. luna. Claro. Es muy egoísta. No, pero... Igual le pegó bien, ¿eh? Casi. Atento estaba Arias. Toda Arias. Ahí está, claro. O sea, ahí Valdés le le está pide. diciendo, sí. Ahí está Valdés. Buen jugador Valdés, ¿eh? Valdés jugó en Ameliano. Figura de Emiliano. Sí. Se cansó de hacerle gol a Olimpia. Ahí córner de Paraguay Espínola. Atento Valdés. Viene el centro al área. Chicocho. Y este es Hugo Adrián. La baja. En este viene el remate de Prieto. No hay desvío. Bien. Salida para Arias. Martín Arias. Prieto que te dijo a vos que le quería hacer Sí. el gol a Cerro. Me dijo que como sea iba a ser. Epa. Pero más para tentarme nomás también, ¿verdad? Pero tiene muy buena pegada. Ojalá que no le quede bien. Le queda bien uno en la pegada que tiene Prieto. Tony Sandalia le dice no Adrián. O por vos, Ah, dicen. él. Por mí me dicen. Por mí me Yo da pensé que era por 9, ¿no? Tony Sandalia. A mí me dicen Tony Sandalia. Dios mío, los muchachos. Morel. Salida, toque corto de Morel para Piris Damota. Damota que adelanta. Qué bien la No. dejó. Ay, no pudo y Turbe. Sí, Turbe, todo bien. Acá lo que... Con los justos. Excelente, mira. Adrián. No, hizo Se bien, dejaba Marco. un Yo sé que tenía su chiquitito. compañero. Pero si entraba, ¿qué iba a pasar, Marcos? No, No. El excelente. gol de la fecha. Tomó la mejor decisión. El fútbol es así. Excelente, fue porque tomó la peor decisión posible. Claro. Juego de lateral. Ahí está Diego Martínez. El Bostero extraña a Diego Martínez ahora, ¿eh? Sí. Sí, estaba viendo en las redes sociales. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Después de cómo salió. Es el único director técnico que pudo llevar atención que se viene con todo No. en el remate. Bien. Arias. Vamos. Arias de vuelta y sigue Nacional. Ahora sí ya levanta el pitbull. Este es Aliceda. Mete Bien, la Aliceda, cabeza. papá. Aliceda. Vamos, Bien, gordito. Buena. Aliceda, la Abrila, técnica, abrila. va, el No te toque puedo arriba, creer, no Totín. pudo. Totín, amarilla, muestra su juego Totín. Aliceda que Perfecto. desvía. Pelotas para Cecilio. Lateral. No llega nunca. ¿Para quién no Y se ilusiona? queja, ¿para qué te quejas? Cañete cortando. Levantate, cara dura. Ahí está Bien Nacho. gordito, bien gordito, bien gordito. Aliceda. Se queja, boludo. El Dale, tipo dale, intenta dice y Blas se queja. Riveros. Blas. Suelta la pelota a Cecilio. Dale, Cecilio, tira tu Domínguez. centro. Cecilio. Dios mío, boludo, Dios mío. Es una No joda puede, esto. Cecilio. Es una joda. Hola, Edisa. Perdió 6 Isfran. pelotas ya.
Me pongo Lateral de en forma, me Cerro. pongo en forma y juego, viejo. Dios mío, viejo. 6 Cecilio. pelotas, Ro. Morel. Es todas las que perdió. Morel dejando la pelota para Martín Arias. Cerro Porteño ya tiene otro enemigo en la cancha. Es el tiempo que se va acabando. En Cerro hay 2 gorditos. Uno bueno y uno malo. Ya saben ya. Así es. Pelota arriba. Vamos a ver qué puede acontecer con Nacional. Ahí va. Epa. Había falta de parte de Morel. Cecilio no puede ir otra vez a jugar en México. Va dice al Agüero. Hay juegos, pelotas paradas que corresponde. Decirle en poco Cecilio Domínguez a un hincha independiente de Argentina. Se vuelve loco. Te van a dar un sopapo en la cara. Sí, ahora un hincha de la Casi América. le dejó en la quiebra a Independiente, boludo. Mercenario. Hola, hola, Ale. Pelota parada. Es para Nacional. Para el tricolor. Viene el esférico al área. Ah, bombeado, pasado. Atención que queda ahí. Saca Mano. Cerro. Saca el Ciclón y va Ojo. corriendo Iturbe. ¡Qué buena Iturbe! Iturbe mete la Casi. cabeza. Uy, Iturbe. cerquita. Casi, qué rápido Iturbe. Gracias, Gaby, por seguirnos. Se viene a la carga ahora Nacional con Cáceres. A Pide ver, mano. ¿Pide mano? No puede ser. No hay nada. espera el VAR. Encima de Peralta. No hay nada, dice el juez. Buscan a Iturbe. Pidieron demasiado. Piden mano. Piden penal en contra de Cerro. Me Pide preocupa. penal Nacional. Pelota arriba para Hugo Adrián Benítez de cabeza al arquero. Piden penal para Nacional, los perros. Pero juega. Vamos y sigue. a Y a salir, la papá. carga va Blas Riveros. Pide a Aliceda. Recepciona a Bien. Aliceda, que bien la hizo y va a la carga. Qué buena Aliceda. Abrila. Va con todo el gordito Perfecto. tocando por costado izquierdo para Blas Riveros. Eso nomás es. Riveros, que bien la hizo Riveros también. Aparece el jugador de Cerro Porteño allá arriba. ¿Qué pasó? Pues ahí. Es Cecilio. Vamos, aquí van Van a pedir la todos, falta. van todos por el penal. A ver. Pero hay que la repetición. A ver. Acá. No. A ver. No, No es penal, eso no nunca. es penal. Acá tiene la mano. Ni si hay roce tampoco. No es penal. Nada, no. ni si va por la mano, eso no es penal, Marcos. Por el tema que es un movimiento que no es antinatural. Y además no hay mucha... Ahí Ah. está. Ahí Ahí pusieron bien la sí. repetición. Ahí. ¡Ay! No, va a Peralta ser de penal. vuelta. Penalazo. Va a ser penal. Ah, ese. penal. Penal, ahí se dio, penalazo. Va a ser penal. Espera un ratito. Es Vamos a penal. ver qué decide. No No cobró. Es pin. Siga, ante la duda, no es penal para Cerro, muchachos. ¡No ¡Qué cobró! robo! Cobró el juez. No cobró el juez, ¿eh? ¡Robe Cerro! Ahora Cerro tiene que marcarlo. Y hay polémica. Hay polémica. Mira si gana Cerro, boludo. Amigo Cerro. Atención. Hacelo, Zapac, papacho, para tu candidatura. Ahí está, recupera Ojo. Aliceda, tocando atrás. Se viene Wilder Viera, abre el juego para que vaya Robo, acelerando poner Blas en el Riveros. Blas Riveros mirando el área. Blas Riveros que tiró. Saca Nacional. Le pide Nacho a Aliceda. Aliceda que Bien, levanta para dale. Blas. Riveros, mándame el centro. Dale, Riveros, tocó atrás. A ver, viene el centro ahora. No puede. Y se lanzaba Le Alexa salvaron la Cecilio. carrera a Peralta. No lo de Peralta, el tipo no sabe ni cómo pararse en el área con su mano. Peralta. Juega. Después Iturbe. del penal pelotudo que hizo en el clásico. Hermano, lo de Cerro es muy loco. Yo no puedo creer que no haya cobrado ese penal. La verdad que era penal, ¿no? Siendo Hay que ser objetivo. sincero, sí, penal era. Era penal. Pero No cobró. robe Cerro, robe nomás si hace falta. Qué buena Capaz. jugada. 249, 50, 250 personas, dale. Pero sí era penal. Hay que admitir, de acá. No, es penal para mí. Para mí. El chat dice, una lástima, el arbitraje legalmente, dice Franco, decime ahora que no fue penal. No, ¿quién Una es? vergüenza esto, dice. Penal fue los perros. Córtenle la mano a Peralta, dice. Anaí, Bueno, depende cómo mires el fútbol. casi 300 personas. Levanta Kili Rojo, se va Sí, acabando el eso. partido. Se va acabando el encuentro en Barrio Obrero. Peralta, le queda la pelota a Prieto. Peralta Buena un peligro, en marca. cualquier momento te hacen. Pero Morel. quiero entender. O sea, El tema capaz, ¿sabes lo que capaz puede ser que sea ¿qué su pensó el árbitro argumento? para que no sea penal, verdad? La Ojo. distancia. Ojo. Para mí. Ojo. El tema que el contacto se da tipo ahí esté. Y para eso está, Puede ser, claro. ¿Verdad? Pero el tema del movimiento antinatural pues existe. La mano pues está ahí. La ¿verdad? mano y ¿Por qué después- tu mano no estaba ahí? verdad? Claro. Gracias a amplía toda la el espacio, gente. Hace esto.
Penales, Claro que penales. penal, O sea, no pues, hay. no. Si se iba al bar. Nosotros si se iba al decimos bar. que Eso para penal. buscar nomás. Estamos calculando. Claro, estamos calculando Da por qué. Mota, da ¿Por qué no Mota. cobró? Vamos, Levanta. Habiendo VAR. No Ya viendo pudo. VAR, eso es lo peor. Y no lo llamaron, ¿eh? No lo llamaron a Derlis López. A Derlis Ló. La misma que Piqué, exacto. Eh. Con VAR encima. Así mismo. Alicida. En el Manchester. Estamos nomás queriendo calcular qué pensó el árbitro. No Se estamos viene Cerro justificando. Porteño a la Barcelona. carga. Este es Cecilio. No llega la pelota. Ayudín, dice Erika Pintos. No, basta. Va Aliceda metiendo el cuerpo. Tenemos 0-0. 84, casi 85. Qué De partido lo que que le va de costó a partido. ¿Será Cerro. que van a poner la repetición otra vez? Hay que ver otra vez, la verdad. Pero es penal. A mí a simple vista, para mí no hay ningún tipo de duda más porque hace este movimiento antinatural y después busca el espacio. O sea, tiene todos los argumentos. Prácticamente se queda con menos argumentos de no cobrar que de cobrar, ¿entendés? O sea, para mí tiene todo el argumento para cobrar. Hay juego. Y sí o sí Rarísimo, se va a hablar, rarísimo, se va a rarísimo. hablar, obviamente, en la No, semana ese- de esto. ¿Te das Mira, cuenta a cómo mí- Alicia es distinto igual? Que meta un gol más de Cerro y gane a Tajate Catalina, lo que se viene el lloro, viejo. Cecilio Domínguez a la carga. Cecilio, viene Cecilio, el lloro de Cecilio. la Se semana, abre eso. Piridamota. Nota a la PF, al árbitro, a todo. Cecilio. Hay juego para Cerro Porteño. Pelota parada. Bajaron a Cecilio. La única forma que Decía no se Juan puede Fer dar que era eso es que pelota. gane Nacional. Nacional empatando con Cerro Porteño. Polémica ya hasta el momento porque muchos pedían la revisión del VAR. No hubo revisión, no hubo dicha revisión. Y hay juego. Pegada a la banda, porque pelota si quieta para Cerro. tapaba, si tapaba, pero si cobraba, tapaba Martín Arias, dice el chat. Si También. cobraba, tapaba Martín Arias. También, o sea, no vale también ese penal. La Claro, coloca claro, Cecilio Domínguez. A ver qué rosca le mete. El tipo se coloca como si va a tirar el mejor centro de su vida. El 10 Mira, con los brazos en jarra. Manda el centro al área. El lindo Ahí centro. está el cabezazo afuera. Cuando primera vez tiró. Le dio con todo. Ya. Se lamenta en esa Wilder Viera. Minuto 86 ya, muchachos. ¿Cuánto ¿Yo qué, creen? pibe Iván Decano? ¿Por qué me te agarras conmigo, hermano? Yo no soy el árbitro. ¿Qué dijo Iván Decano? Dale, Franco. Deja de ser termo. A la puta, ¿vos no estás escuchando lo que yo digo, hermano? Te pregunto. ¿Vos no Sí, escuchás lo que uy, yo sale. digo? Tranquilo. ¿Cerro gana? ¿No juega Wilder? O sea, Dice, está jugando Wilder. Está 0-0 esto. yo te soy sincero, Iván Decano. Para mí no era mano. Opa. Pelota No, buscada y va a la carga ahora Nacional. No, no hay Se nada viene que el hacer. tricolor. Richard Prieto manda al centro y está Hugo Adrián. Mira que casi Cortó le muy quedó. bien de vuelta Cerro. Prieto que manda la pelota. Y ya está Aliceda sacando a Aliceda. Ya, Qué meta buena pelota Aliceda. que metió. Para que Qué corre pelota Iturbe. metió, viejo. Iturbe. A No, ver. ese cerró. Frena. Medio. Iturbe. No. Uy. Iturbe. Ah, mira. Ahora sí. Se viene Cecilio. Cecilio se viste de 10. Va Cecilio. no toca Cayó Cecilio y viene Iturbe ahora. A la carga Iturbe. Caen todos. No puede y va a ser falta. Va a ser falta. No, no sé qué es una tortura, Franco. Antes de ver un partido de Cecilio Domínguez, prometer que no le vas a putear o, o que te vengan a dar latigazo. Uy, la falta que hizo Cecilio. Lo bajaron al chico de Nacional. Sufrimiento, viejo, Dios mío. Dios mío, Cecilio, viejo. Alicia Me resuelve pongo en Cecilio forma y mata. llego, viejo. Ojo, Arrúa. viene Arrúa. Otro fundido por Olimpia, pero. Sí. Otro cerrista también. Fundido por Olimpia. Arrúa, para Guarí, después. Y El- después Hugo Adrián. Hugo Adrián. Ahí está. Para no mufar. No hay que mufar. Sale Iván Valdés. El tema de qué partido de su vida van a jugar ahora. Eso fue también. Se retira. Ahora mismo. El hombre. Dale, ¿Cómo le loco. gusta el empate a Nacional? Dale, ¿Cómo disfrutan del empate los de Nacional? Pues jueguen los perros. Jueguen, dale. Ingresa Arrúa con la 10. Se pueden ir a jugar la punta del segundo puesto y hacen tiempo otra vez. Pero está haciendo, realizando los cambios, Franco. Sí, pero Kili. si fuese a buscar el partido no te caminaría como está caminando así el jugador del Nacional. Si el técnico te dice vamos a salir a ganar, no iban a buscar eso. Lateral para Nacional. Juego con las manos. 89 minutos. Reposición manual.
Cáceres. Con la pelota. Atento Iturbe. Se mueve arriba Guadrián. De cabeza despeja Cerro Porteño. A la carga va Iturbe. Mete el cuerpo muy bien Elisa. Totín amarilla. Juega por el costado izquierdo buscando a Aliceda. Ay, Cecilio. Impresionante. Frente a Cecilio. Y le queda Hugo Adrián que le pega afuera. Frente tuyo pasó, tirate o algo. Hace algo, viejo. Cecilio. Dios mío. Mirando atentamente la pelota pasando cerca de él. Matías Damián la deja por el costado izquierdo. Aliceda cae. Pero Ignacio. Estaba frente a él, o sea. Dios mío, no sé más. Lo de Cecilio. Lateral. 6 minutos más de encuentro en esta fecha número 7 de lo que va el torneo clausura, Copa de Primera. Gracias Andy por seguirnos. Vamos a ver si en estos 6 minutos Cerro Porteño puede lograr el gol que necesita. Falta. Gracias Thaís por compartir. Falta de Espínola. Cumbieritos SCP. Nos sigue. Grande Cumbiorito. Cerro Porteño. Nacional. El Ciclón. La Academia. Empatando. Gracias Germán por seguirnos. Damián Pérez. Dejando la pelota por el costado izquierdo. La transporta ahora Cerro Porteño. Y a la carga va y se va a línea de fondo. No se va, no se escapa. Viene la pelota al área. Se fue. Cerro Porteño. Cerro Porteño está empatando. Con este resultado. Minuto 91. Un punto para los dos. Quedan 5. Que le dejen afuera a Cecilio 2 o 3 partidos para ver si sigue jodiendo, dice Erika Pintos. Mientras siga cobrando. Eso sería un milagro. Kili. Amonestado Rojas. Perdón. Atención. Epa. Sigue. Toca. Corta. Peralta. Lateral. Acá está la pelota. ¿Se había escapado? No se había no ido. se escapó. Mira, ahí salió en la comba, salió. Casi. Si te pones a Ahí pensar, está lo más peligroso de Cerro en todo el partido fue ese cabezazo de Cecilio que se quedó solo. Después, si te pones a buscar qué fue lo más peligroso de Cerro. Nacional tuvo la más clara. ¿Cuál es la Nacional? Es la de Hugo. Esa es. La Esa que para no mí. hubo clara realmente. Después, si te pones a pensar, un partido No hubo muy- nada. Casi nada. Los dos se Tampoco. neutralizaron. A los Ciclón. Lo pegaría a los Ciclón. Lateral. Cáceres. Lili va al Cáceres. La pelota, el salto. Está en el área. Busca la salida Cerro. Totín que No. toca. Recupera la Academia. La cobra el juez, obviamente. Hay falta. Totín se enoja. Pelota parada. Totín, viejo, también ya está, viejo. Ya está, ya marco lo que te dije hace rato, Totín. No sé, mao. De repente yo me preguntaba por qué era suplente también de Torres. No es que estaba tan bien, pero para mí Torres hasta ahora por mucho está arriba que Totín había sido. 93 minutos. 3 más. 3 más. Pelota parada. Atención con esto. Arrúa. Qué Manda lindo la pelota centro. al área. El cabezazo y saca. Dale, Cerro. papá. Pensala bien, gordito. Dale, papá. Alicida controla, conduce. No, Alicida ya. va al 31. Recibe la marca y por favor, la jugada. falta. Amarilla. Bien, Alicia. Pelota parada para Cerro Porteño. Cañete fue el infractor. El número 3 del conjunto de Cabo Sarabia. Salida para Cerro cerca del Ecuador. Atento con esto. Levanta la pelota Blas Riveros. El salto ahí que no se produce. Les toca a Iturbe retroceder con Pinis. Damota para Iturbe. Ahí está la devolución. Este es Iturbe. Atrás el esférico. 3/4 de cancha. Fabricio Peralta eleva el balón y van a la carga todos los de Cerro Porteño. Quieren poblar el área. Le deja la pelota a Aliceda. ¡Epa! Roja, eso para mí, ¡Epa! Para mí, amarilla le saca. Amonestado el hombre de Nacional. Sin pelota y te. Ay, se tira. No, y este ya está. se muere ahí, Paragua. weón. A ver. A ver la plancha.
No, no, es roja, amarilla también. Pero no hizo nada tampoco Licea para que se quede tirado. Pelota parada. Peligrosa. Nacional está contento con el empate. Le va perfecto a ellos el empate. Ley de ventaja nomás ya tenía que dar ahí o algo, o seguir en la jugada, porque... No, esto es resultado para ellos. Más por cómo viene Cerro también y todo eso. Dale, Cecilio. Hay pelotas paradas. Cecilio Domínguez, atento. Le va a pegar el número 10. Esta puede ser Cerro Porteño. Pelota de Cecilio al área. Saca Nacional. Despeja Nacional. Le queda el número... No, ay, Cecilio, ay, lo que hizo Cecilio. Lo que hizo Cecilio. Arriesgó con todo. Va la carga Nacional. Tocó la pelota. Arrúa. Martín Arias. ¡Es para matarle! ¡Es para matarle a Cecilio! Tranquilo, Pudo haber tranquilo. fundido el partido entero. Y hay de vuelta Está respuesta. mal. Se viene la carga Cerro. Hay respuesta de Cerro. A ver. Cecilio. No, Domínguez. no. Entrega de vuelta Cecilio. Cecilio. Entrega de vuelta Cecilio. Y a la carga va Nacional. Pelota arriba. La lleva al 10. Arrúa. Espera Hugo Adrián. Era parar nomás. Atenta la defensa de Cerro. Piris Damota mete la pierna. Busca agua. Falta. Salida para Cerro. Pelotas paradas para el Ciclón. 2 esféricos regalados por Cecilio Domínguez. No, Pio, 10 por ahí ya. Perdón, no es contigo. Tranquilo. Me enojé, perdón. 10 ya perdió. Se va a acabar el partido. Señoras y señores, empató Cerro. Empató el Ciclón de Barrio Obrero. Empató Nacional ante el puntero. De esta manera quiero escuchar la opinión cerrista delante el Seba. Y para mí ya lo de Cecilio Domínguez, no sé, si digo lo que pienso sobre el tema de Cecilio Domínguez me van a banear, se nos va a bajar la cuenta. Ya está, viejo. Ya está. ¿Qué te necesita demostrar más que no está para jugar, man, Cerro Porteño? Porque es Cecilio Domínguez, es lo mismo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, lo mismo que pasaba con Diego Churín en su momento cuando estaba en su declive en rendimiento. En su momento Churín también llegó a ser una gran figura en Cerro, ¿verdad? Eso no se discute, el máximo goleador de la olla. Pero cuando estaba en su declive de rendimiento se tenía que bancar su titularidad siempre. Y pasa lo mismo con Cecilio, viejo. Pasa lo mismo con Cecilio, que porque tuvo un buen rendimiento en su momento en Cerro, es intocable prácticamente el equipo. Dios mío, ya está. Ya no se puede más, competir con eso. Y para mí, mirando el lado positivo del partido horrible para mí que hizo Cerro Porteño hoy, también no se perdió el invicto por lo menos. Por lo menos eso, porque de repente en alguna jugada que quedó Nacional no aprovechó lo que tuvo, y si es que lograba liquidar, capaz iba a ser peor el resultado. Y muy pobre en tema de ataque Cerro Porteño en este partido. Desastre prácticamente, por decir así, sin idea de juego, sin profundización. El medio prácticamente para mí le pasó por encima Nacional y ya está, no hay nada más que decir. Y además que para mí debió haber sido penal el tema de Nacional, podía haber sido peor para mí. Haber sido peor. Por eso, para mí, de mi punto de vista, para mantener el invicto y seguir ahí en la punta y sumar la mayor cantidad de puntos posible, eso es lo único positivo. Pero no sé si llegamos tan en alza para el partido de Copa después de lo que vimos hoy, para mí. Franco Arroza. Cecilio Domínguez no tiene que seguir en el club. Cecilio Domínguez no es un jugador que debería, por él, por el club, por la gente, no debería tener más minutos en Cerro Porteño. Me parece una vergüenza. Nos pudo haber costado el partido 2 veces. Perdió demasiadas pelotas. Y entiendo que va a ser el más criticado, pero porque se merece ser el más criticado. ¿Qué más te puedo decir? Cerro bajo, no tuvimos idea de juego. Un penal claro a Nacional que no se cobró. Tenemos suerte de haber salido con el invicto. La otra cosa, quedamos, si gana Guaraní, a 1 punto. Nos queda Estudiantes sin central. Ojalá se recupere Velázquez. Sin lateral derecho. Ojalá se recupere Domínguez, el bueno. Y al lesionarte Velázquez y Domínguez, te quedas sin el puesto de lateral derecho. Porque el que te suplía de lateral derecho era Gustavo Velázquez. Terminó siendo Piris Damota. Eso nomás. Que sea lo mejor para Cerro y tuvimos suerte, la verdad, los muchachos. Hay que ser sinceros. Tuvimos suerte.
Nos vamos de esta manera agradeciendo a toda la gente que se conectó con nosotros para disfrutar de este partido. Cerro Porteño y Nacional empataron. Y gracias a todos ustedes. Chau, chau.